Muy buenos días. A la espera del invierno que parece que no termina de llegar, la espiral inflacionista se sitúa en el 7,3% durante el mes de octubre, 1,6 puntos menos que el mes de septiembre. Y sin embargo, la cesta de la compra está ya a precio de oro. Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas alcanzan cifras que nunca antes se habían visto, hasta el 15,4%, lo que hace que básicos como las legumbres y las hortalizas, la leche, el queso, los huevos o la carne tengan un coste prohibitivo. El carrito de la compra es el componente que mayor impacto tiene sobre las finanzas domésticas, y algunos alimentos esenciales se han convertido en un producto de lujo por el alza de la inflación. De categoría gourmet parece situarse el azúcar, con una subida del 27,2%, la leche entera o la fruta fresca. Mientras tanto, demasiado ruido con un discurso carnívoro contra la sanidad de Madrid, que es una de las mejores de España. Luego les mostramos los datos. Ruido que intenta tapar también esa escandalosa reforma del delito de sedición y malversación que se hace pensando en los golpistas del 1 de octubre o en los corruptos del Partido Socialista como Griñán, que ya saben que para Moncloa no es lo mismo robar para sí mismo que para repartirlo entre sus amigos. Muchos asuntos de los que hablar a lo largo de esta mañana martes aquí en Dando Caña. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy ya de vuelta. Josep María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, son francamente mejorables los días y sobre todo yo. Sobre todo tu estado de salud. Estoy francamente mejorable, sí. A ver... Pero ya mejor. Sí, un poco mejor. Voy a contar, yo el viernes vine al programa y me tenía que ir a Barcelona, sí, a la famosa cena, a la cual no pude ir, y lo siento por los que esperaban que fuera, que no creo que fueran muchos, porque las estrellas eran invitadas, eran muchas y sobraban, pero en fin, pero no pude ir. Entonces al día siguiente, el sábado por la mañana, me fui a urgencias porque estaba mucho peor que el viernes, que ya estaba tocadito. Y quiero comentar una cosa porque me deja asombrado. Yo hacía mucho tiempo que no me recetaban antibiótico, pero me volvieron a recetar el sábado por la mañana. El antibiótico es una cosa que los médicos son muy reacios a recetar mucho, porque en Europa y sobre todo en España se toma mucho antibiótico, con lo cual hay que ser... Pues, sí, pues eso es la teoría, ¿no? Porque me recetan el antibiótico, claro, me recetan un antibiótico que yo no puedo tomar por culpa del cintrón maldito, y entonces me recetan otro, que es la típica pauta de antibióticos, que son 8 días... a cada 8 horas, que son 3 pastillas al día. Y yo he preguntado a matemáticos y me han dicho que 3 por 8 es 24. ¿Vale? Entonces voy a la farmacia y con una receta para comprar el antibiótico, y me dan una caja de 20. Y digo, hombre, entonces por 4... Sí, claro, hay que comprar otra caja. Entonces, no entiendo la cara dura de los laboratorios, que sabiendo que la pauta normal es 8 por 3, 24... En algunos casos, algún médico he llegado a oír que dice 7 por 3, 21, como la dosis es de 20. Y no entiendo el gobierno o el Estado a qué se dedica, si no es a pinchar, si es tan grave que sobran antibióticos y que sobran medicinas. Yo me voy a encontrar con que he tenido que comprar 40 antibióticos para tomarme 24. O sea, me van a sobrar antibióticos. No, y que hay mucha gente que a lo mejor le recetan 3 y tiene que comprar la caja de 20. Exactamente. Entonces, eso, como mínimo, es jeta por parte de los laboratorios. Y como mínimo es desidia por parte del Ministerio de Sanidad, sea del color que sea. Digo yo, vamos. José Manuel García Margallo, muy buenos días. Muy buenos días. Yo no me he pasado nada de esto. Siento, no, mejor. Siento, sí. Y lo que estoy es muy baqueteado, con esto de la sedición y la rebelión. Estoy como el baúl de la Piquer, de programa en programa, intentando explicar cómo se están cumpliendo las profecías que aquí hemos desgranado alguna vez en España, en su laberinto, que vamos a una política de disolución nacional a plazos, y que si esta reforma sale, y parece que va a salir, a partir de ahora el convocar un referéndum de sedición unilateral, siempre que no haya violencia, no va a ser delito penal, va a salir gratis. Y que utilizar fondos públicos para preparar, organizar ese referéndum también va a salir gratis, porque no va a ser ya
malversación. Y luego que están haciendo un traje a la medida, un código penal a la medida, que se aplica de una manera a quien tiene carnet socialista y a quien no la tiene. Es decir, esta historia de que la malversación, siempre que no haya lucro personal, no es delito, yo no lo he visto en ningún código del mundo. La malversación es muy clara, es que tú utilices el dinero que está previsto para una cosa para otra completamente diferente, haya o no haya lucro personal, que es discutible que no lo haya. Si tú lo utilizas, por ejemplo, como los ERES en Andalucía, que es de lo que estamos hablando, para ir regando el campo, para recogerlo en fechas electorales, es obvio que hay un lucro para tu partido. Pero es curioso que esto no se argumentase en los casos de Gürtel, en que se habla de financiación irregular del Partido Popular, y sí se aplique en el caso de los ERES, en que la cuantía ha sido 10 veces superior a Gürtel, y ha habido una maniobra de la Junta de Andalucía anterior que impedía que se recuperase el dinero que se había sustraído. ¿Por qué? Porque la Junta se retira como parte del proceso, y cuando la parte perjudicada en el proceso no está, te pueden penalizar con un delito de cárcel o de inhabilitación, pero no recuperas el dinero. Y ahora ya ni eso. O sea, estamos en una situación muy complicada, pero yo la verdad es que son unas fechas muy tristes, porque pienso que España está en proceso de disolución. Ignacio Blanco, muy buenos días. Muy buenos días, disfrutando de un gran estado de salud. Lamento el estado de nuestro amigo Francas hoy. Qué canalla eres con el se recuperará pronto, se recuperará pronto. Sí, si no, ¿qué vamos a hacer? Yo lo pasé hace un mes. O sea, yo me adapto perfectamente. No te preocupes, la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Sí, sí. No, la juventud es la única facultad humana que avanza también con los años. Pero bueno, ahora creemos que son jóvenes los que tienen menos edad que nosotros. Yo tengo 51. Con 18 al de 51, ya la de 51 la veías ya, bueno, como tu abuelo, realmente era tu abuelo con 18. O tu padre. Pero bueno, no, muy desencantado de las reacciones del Partido Popular con relación a lo que se está produciendo en España de la mano del Partido Socialista, que hablaremos después. Hablaremos después y explicaré por qué. Sí, muy bien. Y sobre todo porque políticamente se vino alimentando en España la situación que vivimos hoy, a veces no por acción, sino por omisión, y descubrimos que gobiernan en España los partidos secesionistas a día de hoy. Son los partidos que aprueban los presupuestos, ERC y Bildu. Son los partidos que están modificando el Código Penal, aunque lo hacen de la mano del Partido Socialista. Y el Partido Socialista me recuerda a aquella película de Alien, el octavo pasajero, ¿no? Que el alien invade el cuerpo ajeno para desarrollarse y convertirse en un monstruo que luego te devora. Entonces, a mí me recuerda mucho, Bildu y RC son aquellos aliens que invaden el cuerpo del Partido Socialista y lo acaban devorando por dentro. Y es lo que sucede a día de hoy. Tenemos un país que está gobernado por los secesionistas y por quienes quieren acabar con nuestro país. Y por eso me resulta sorprendente la reacción, ese moderado centrismo del Partido Popular, que no sé muy bien a qué está jugando a día de hoy con la gravedad de la situación que atraviesa nuestro país, pero bueno, que tendremos tiempo de comentarlo a lo largo de la tertulia de hoy. Además, el domingo, día 27, manifestación. Sí, aquí en Madrid, en Plaza de Colón. Bueno, el día antes, 19 en Barcelona. Y el 19 en Barcelona, en Plaza de la Universidad. Sí, sí, sí. Bueno, y también disfrutando del tiempo asturiano que tiene Madrid. Salgo de Asturias ayer con buen tiempo, soleado, y llego a Madrid fresco, con viento y lluvia. A mí me pasó el fin de semana, justamente en Galicia hacía tiempazo, casi 20 grados y ha sido llegar a Madrid. Por cierto, los telespectadores, tenemos mucho mejor tiempo en Asturias de lo que dicen en las previsiones del tiempo. Buen tiempo, sol, así que acudan allí, que es un buen sitio para estar. En fin, vamos a hablar de todos estos temas a lo largo de la mañana de hoy. Antes, vamos a centrar el debate ahora en la cuestión de la inmigración. Hace poco más de un mes escuchábamos unas declaraciones de un inspector jefe de una comisaría de Valencia en una mesa redonda en la que pues hablaba precisamente de este asunto, de la inmigración ilegal relacionada con la delincuencia. Este inspector fue cesado después por Interior, después de un enorme revuelo que se causó a través de los medios de comunicación y también en las redes sociales. Sin embargo, los datos parecen confirmar lo que él aseguró entonces en esa mesa, que inmigración ilegal y delincuencia sí podrían estar relacionados. Vean.
La delincuencia sigue en las calles españolas y el ministro del Interior se niega a obviar la realidad. El gobierno y sus medios de comunicación mantienen que la inmigración ilegal no afecta a la criminalidad, algo completamente incierto. Los datos de delincuencia calculados de enero a junio de 2022 han aumentado más de un 25% frente a 2021, año en los que han entrado una significativa cantidad de inmigrantes a España. Los extranjeros en prisión suponen un 32% y la cifra de extranjeros en España es de un 10,6%, lo que conlleva a un altísimo nivel de criminales extranjeros en prisión frente a españoles. La situación se agrava más si desglosamos cifras de agresión sexual. De los 491 condenados, 224 son extranjeros, es decir, más del 45%, destacando el número de condenados de origen africano que representan el 20% del total. Si comparamos los resultados con años anteriores, vemos una tendencia al alza en condenados por agresión sexual de origen extranjero, pasando de más del 42% en 2017 a más del 44% en 2020 y en torno al 45% el año pasado. Si nos centramos en el delito sexual más grave, la violación, la situación traspasa todos los límites y de 46 condenas, 24 fueron extranjeros, es decir, el 52,17% del total. Pues bien, ya son muchos policías expedientados por decir la verdad frente a hechos que viven día a día. El gobierno lo niega y castiga a todos aquellos que denuncian la delincuencia a manos de inmigrantes. Y se incorpora a nuestra mesa Julio Ariza. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Me bajas mal de tiempo porque no tenías el reloj del Toro Televisión puesto. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, si es que no doy una. Ahora te lo doy. Últimamente me estoy haciendo mayor, Alba. Me tenéis que disculpar. No, pero te estábamos siguiendo en tu canal de Telegram. Estoy animado, sí, estoy animado con un poco, yo creo que se vislumbra el final de la guerra y eso me hace estar optimista. Espero que efectivamente vayamos al final de la guerra antes de la primavera y que podamos ver un cierto repunte económico y empezar a solucionarse algunos de los temas que más nos preocupan a la gente, que más preocupan además a la gente más indefensa y más sencilla, ¿no? Y sobre todo, que acaben de morir chavales jóvenes en ese cruel horror que es esa guerra en Ucrania, ¿no? Porque dicen que han muerto 200.000 jóvenes. No sé cuántos han muerto, yo no lo sé, porque además ahí es difícil encontrar a alguien que diga la verdad, pero ha muerto mucha gente, muchísimos chavales que nada tenían que ver con ese conflicto, que seguramente, por supuesto, ellos no lo han buscado, ni ni han querido que continuara, pero se ha producido y la cantidad de millones de personas que en este momento están fuera de su hogar, fuera de su casa, que han tenido que salir huyendo de allí, y todo lo que ha producido, el horror que ha producido y el sinsentido de aquel conflicto. En fin, que a mí me alegra intuir que podemos estar ante el final de esta masacre. Luego, si os parece, debatimos, porque creo que el señor Margallo no está del todo de acuerdo con eso. Luego lo hablamos. Todo depende, ¿eh? Si esto termina con el reconocer la fuerza como fuente del derecho, es decir, permitir que Putin se quede con un terreno que ha arrebatado a un país soberano, pues esto es cargarnos el orden internacional, ¿eh? Julio, te seguimos en tu canal de Telegram y esperamos que pongas ahora el número de teléfono al que nuestros espectadores pueden enviar sus mensajes y opiniones para ir mostrándoselas en directo. Saludamos también en nuestra mesa a Ricardo Ferris, ese inspector cesado por el Ministerio de Interior que les comentaba antes. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por invitarme a su programa. El placer es nuestro. Bueno, usted fue cesado después de unas declaraciones que realizó en una mesa de debate. Si le parece, vamos a recordar cuáles fueron esas palabras y ahora lo hablamos. Porque desgraciadamente a día de hoy, nos guste o no nos guste, la práctica totalidad de los detenidos que hace la policía y la Guardia Civil, pues son extranjeros, son gente que viene de fuera, en el sentido un poco más amplio de la palabra de lo que puedan ustedes imaginar. No estoy hablando simplemente a estos tipos que llegan en las pateras, que muchos de ellos son delincuentes. Ha pasado un mes desde entonces, fue cesado por el Ministerio de Interior y además demandado por una treintena de organizaciones que le acusan de un delito de odio. Sin embargo, esas palabras, si hemos ido a los datos, parecen estar amparadas por lo que realmente está sucediendo en el país, ¿no? Sí, la verdad es que la realidad en nuestro país, especialmente en ciertas ciudades, ¿no?, como Barcelona y ahora desgraciadamente Valencia, pues eso sí que es una verdadera guerra la que se está librando actualmente en las calles
Y no estamos hablando de Ucrania, no estamos hablando de Rusia, estamos hablando de nuestro país, un país de la Unión Europea que está alcanzando unas cifras de criminalidad difícilmente asumibles en un país de nuestro entorno. Además, muchas veces cuando conocemos diferentes casos y cuando los medios de comunicación nos hacemos eco de ciertas noticias, vemos como muchas de estas personas que delinquen son reincidentes. Bueno, eso ya desgraciadamente tampoco es un fenómeno nuevo, eso es una tristísima realidad desde hace décadas. Esas famosas puertas giratorias de los juzgados se vienen produciendo ya de manera constante desde hace muchísimos años. La novedad es que se está incrementando cada vez más el número de delitos graves que están formando parte de esa especie de delitos que no considera el juzgado como suficientemente graves como para hacer uso de la prisión provisional. Incluso estamos hablando de delitos verdaderamente graves en los que no hay ni la más mínima duda de la participación de esa persona de la comisión del delito, es decir, gente pillada en flagrante, etc. Y cada vez son más los delitos más graves que automáticamente estos delincuentes entran y quedan automáticamente en libertad. Hemos tenido casos verdaderamente escandalosos en Valencia y particularmente en mi comisaría, que si luego tenemos tiempo expondré, pero es que es imposible asumir esa especie de laxitud esta que están tomando los juzgados, que cada vez es mayor, como le digo, el número de delitos en los que estas personas ingresan. Si le sumamos al hecho de la inmigración ilegal descontrolada, que está entrando sin parar a través de nuestras fronteras, totalmente desprotegidas, y no solamente por parte de este gobierno, sino por parte de gobiernos de administraciones diferentes, de diferentes signos, pues la verdad es que la situación se está tornando verdaderamente caótica, especialmente en determinadas ciudades. Ahora venía hablando en el AVE con un chico que vive en Barcelona, me estaba contando la situación allí, es verdaderamente terrible. O sea, me estaba diciendo que en determinados pueblos del cinturón de alrededor de Barcelona ya está totalmente intocable. Determinados pueblos están organizando ya patrullas ciudadanas por parte de los vecinos, porque de otra manera la policía se ve totalmente impotente a la hora de contener esta delincuencia. Estaba hablando ayer también con un catedrático que fue a visitar a su amigo en Barcelona, decía, vivía cerca de las Ramblas y le ocurrió, oye, vamos a ver las Ramblas, y dice, a las Ramblas ni se te ocurre, las Ramblas son zona de guerra. Pero es que desgraciadamente ahora Valencia también, mi querida ciudad, donde nací y donde vivo hace muchísimos años, pues es que se está convirtiendo en una triste fotocopia de la ciudad de Barcelona. O sea, usted solamente le hace falta darse un paseo cuando anochece por el centro, no estoy hablando de barrios marginales, de barrios, digamos, periféricos, que desgraciadamente están ya, una vez más, y como ya ocurrió en su día en el barrio de Ruzafa, totalmente tomados por la delincuencia. Tienen ahí los pobres vecinos que viven ahí, gente pobre, humilde, están secuestradas en el interior de sus propias casas porque están totalmente rodeadas de este tipo de delincuentes a los que hice referencia en mi intervención, pero es que el propio centro de Valencia está ya totalmente tomado por esta delincuencia. Es una situación difícilmente asumible y lo que no me explico es cómo ha tenido que pasar tanto tiempo para que alguien como yo pues diera la voz de alarma, ¿no? Si queréis os cuento algo muy cercano. Este domingo era el cumpleaños de María José Álvarez, la presidenta de Eulen. Yo estuve comiendo con ella, con otras personas. Acabó el almuerzo. Salimos, ya era de noche, porque ahora anochece muy prontito, ¿no? Ella se fue para su casa, que vive muy cerca del restaurante donde estábamos, en Aravaca. Y yo me marché para la mía. Y ella iba con su chofer, se le cruzó un coche por delante, otro coche se le cruzó detrás, salieron 3 personas del coche con pistolas en mano, encapuchados. El chofer echó para atrás a toda velocidad para tratar de huir y utilizar un espacio que había en el coche trasero, se golpeó contra una farola y quedó empotrado el coche, ella se tiró al suelo. Y cuando el chofer sacó su pistola, pegó varios tiros al aire y los que conducían el coche de delante se volvieron a su coche y se marcharon. Madrid, domingo, Aravaca. Y se está importando un tipo de delincuencia que no se conocía en España. Esto es lo que hay. O sea. En primer lugar, quería trasladarle todo el apoyo desde Vox a Ricardo. La verdad que nos sorprende que haya que ser tan valiente para decirle a los ciudadanos, o sea, poner en riesgo tu carrera profesional por decir la verdad, y nos sorprende que no haya más mandos policiales, más mandos de la Guardia Civil, más personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que den ese paso valiente, porque los ciudadanos se merecen saber la verdad. Desde el ámbito político se está es una escondiendo... obligación de los poderes públicos contarnos qué rayos pasa. Aparte, ¿a quién? Vamos a ver.
¿Alguien duda de que si entran miles y miles de inmigrantes sin papeles, entre 20 y 30 años, sin trabajo, etcétera, etcétera, van a delinquir? ¿Alguien lo duda eso? O sea, es que es tan difícil de entender. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer con las mujeres si se las encuentran por la calle solas? Con la mentalidad con la que vienen desde el punto de pero vista... desde el ámbito político estamos viendo que es más fácil Por favor. ocultar el problema, la estrategia del avestruz, que no se sepa que se está incrementando la delincuencia, que atacarla directamente como debería hacerse. Porque la quienes lo pagan no son ellos, lo pagan la gente que vive en los sobre todo barrios los más vulnerables, sencillos. como decía el señor Ferri. Los más vulnerables son los que por favor. pagan las consecuencias de esta delincuencia indiscriminada en las calles, con muy poco control, y que está muy vinculada también a esa inmigración irregular que estamos recibiendo. Eso es evidente. Muy vinculada, Es que no es irregular, es que es ilegal. Es que es ilegal. Aparte de irregular, es ilegal. Sí, fundamentalmente es decir, tú es tienes ilegal. que entrar conforme a la ley en un país, y si no, te vas a tu casa. O sea, ilegal quiere decir que has cometido una ilegalidad cuando entras. Evidente. O sea, que has cometido un delito. Evidente. Es decir, que son señores que tienen que delinquir para entrar en un país. Sí, señor. Y a partir de ahí son aplaudidos en algunos casos y en algunos casos subvencionados. Eso no es que sea de locos, es que es de dementes muy profundos que un país haga eso. Pero Sí, lo que pasa es que cada vez hay más gente que está sufriendo eso. Hombre, claro, que lo sufre sí, en sus claro, carnes. claro, y claro. gente, chiquillas de 16, 17 años, a veces chavales a los que les pegan una paliza en no sé dónde, ancianos que les entran en su casa. O sea, es que es una tras otra. ¿Y por qué Hoy mismo hemos tenido, ha salido en la prensa noticias de han detenido a un individuo, en este caso marroquí también, porque había cometido una agresión sexual en pleno centro de Valencia, a lo de todos. He visto también, me envían los compañeros noticias de lo mismo en Cartagena, una mujer, esto fue ayer, una mujer estaba paseando con su cría en un parque recogiendo hojas secas para un trabajo que tenía que hacer la cría en el colegio, y un individuo, esto no sé si era argelino o marroquí, tengo ahí la foto, de 22, 23 años, sin venir a cuento, no la conocía absolutamente nada, se echó encima a la mujer, empezó a darle una paliza de muerte. La mujer cubrió a la cría con su cuerpo porque pensaba también que iba a hacerla objeto de agresión. Bueno, la mujer está totalmente ingresada en estado grave en el hospital y este individuo fue, gracias a Dios, inmediatamente detenido. Pero mire, es que estamos hablando ya de una situación ya no solamente policial, que es judicial, francamente increíble. Déjenme, porque a mí siempre en todas las intervenciones me gusta ilustrarla, ¿no?, con casos reales, porque gracias a Dios mi testimonio pienso que es excepcionalmente válido, no solamente por el hecho de ser un mando policial, que eso tampoco tendría mucha importancia, porque desgraciadamente la policía actualmente no es ninguna isla aislada en este caso del resto de instituciones, sufre también la misma degradación y la misma degeneración, ¿no?, ética y moral que desgraciadamente está sufriendo también toda España en general. Mire, déjame que le cuente un caso reciente de hace un par de meses, justo antes de cogerme las vacaciones de verano, que me las tuve que coger en octubre. Mire, tuvimos un caso de un súbdito, en este caso de Costa de Marfil, un individuo de raza negra, bueno, grande, pues 2 metros de envergadura, y un individuo que tenía ya 60 y pico antecedentes, 60 y pico detenciones, 6 o 7 de ellas por agresión sexual, tráfico de drogas, etc. Estamos hablando de 6 o 7 antecedentes ya por agresión sexual, pero un total de 60 detenciones, todas por delito grave. Este individuo se había metido en un edificio ocupado el edificio, y ahí estaba también pues, traficando con droga, cocinando la propia droga, recepcionando objetos robados de los drogadictos que iban ahí. Bueno, nos enteramos del tema, lógicamente abrimos una investigación, estuvimos ahí durante un montón de tiempo, casi un mes, pues rodando todo tipo de vídeos, fotos, declaraciones de los compradores cuando salían a comprar droga, para probarlo todo. Y en medio, justo cuando ya estábamos a punto de proceder a la entrada de registro y su detención, denunció una de las drogadictas que había entrado ya a comprar droga que habría sufrido una violación brutal por parte de este individuo, y una vez finalizada pues la entregó también a sus secuaces también de la misma procedencia o similar para que la violaran también repetidamente. Claro, ante un hecho tan grave tuvimos que dejar un poco de lado el tema que nos ocupaba, procedimos a la detención inmediata. Este individuo automáticamente el día siguiente quedó en libertad, ante la estupefacción de todos, ¿no? Bien, como ya teníamos todo preparado, pues al día siguiente o los 2 días entramos, hicimos una entrada de registro, procedimos también a la detención, se nos fugó por la ventana, lo cogimos, luego lo cogí cuando había subido ya a través de un muro de piedra, en fin, lo detuvimos. Aquello era un zoco, o sea, estaba con toda la droga, tenía ahí un montón de tablets, teléfonos móviles, 40, 50 bicicletas, y todo procedente de diferentes robos, el que llevaban ahí los drogadictos, digamos, esos efectos a cambio para canjearlos por droga, ¿no?
Bien, todo perfecto, todo perfectamente estructurado, con toda esa detención, e incluso cuando estamos ahí procediendo al registro delante del secretario judicial, pasó otra chica por ahí y dijeron, detengan a ese hombre que es un violador, ese es un hijo... En fin. Lo pasamos a disposición judicial y una vez más, ante nuestra sorpresa, automáticamente al día siguiente, una vez más en libertad. Es incomprensible. Bueno, nos quedamos de piedra, o sea, porque el tema era extraordinariamente grave y muy peligroso. Multirreincidente, pero espéreme que todavía no ha acabado, porque al final todavía es peor. Bien, pasadas unas 3 semanas nos enteramos que otra vez había vuelto a ocupar otro edificio, también en el centro de Valencia, y seguía con sus actividades. Procedimos a una entrada de registro, el hombre se escondió detrás de una puerta, nos sorprendió, bueno, en un momento dado este individuo, al policía que venía conmigo justo a mi lado, sacó un cuchillo enorme y lo acuchilló en el estómago, rompiéndole, gracias a Dios que llevaba el chaleco antibalas, pudimos echarnos todos encima de él, reducirle, y fue gracias a esa desgraciada, ¿no?, situación que finalmente el juzgado, después de todo lo que había acontecido, pues uno de los juzgados, uno de tantos, sí que se decidió a ingresarlo en prisión provisional. Esto es un tema que parece un poco sacado de ciencia ficción, exagerado, pero yo nunca miento, yo nunca exagero, son temas reales que nos están pasando desgraciadamente a diario y que da muestra, ¿no?, de la situación también de degradación judicial que estamos sufriendo. Quiero decir que esto no es una isla. Cuando hablaba también de degradación policial, déjeme decirle que el otro día, precisamente hace 2 o 3 días, no sé si vieron ustedes la noticia, el Ministerio del Interior, vía Real Decreto, como hace continuamente este gobierno, ¿no?, que está gobernando a base de reales decretos, es decir, una forma de gobernar más propia de una república bananera, ¿no?, que de un verdadero Estado social y democrático de derecho y dentro del ámbito de la Unión Europea, pues sacó un Real Decreto en el que se eliminan todo tipo de méritos policiales para ascender. Imagínense lo que significa esto, es decir, que el hecho de que un individuo, perdón, un policía en este caso, tenga un expediente meritorio en la calle, haya efectuado muchas detenciones, tenga muchas felicitaciones, haya trabajado muy bien, eso no importa absolutamente nada a la hora de ascender dentro de la Policía Nacional. Ese Real Decreto contó con la oposición de todas y cada una de las organizaciones sindicales de la policía, también de la mía, JUPOL, a la que tengo el orgullo de representar y ser delegado. Es la única organización policial, tengo que decirlo, que se volcó también en mi apoyo. Al igual que, lo siento, tengo que decirlo, yo realmente soy apolítico. Quiero decir, yo voto siempre, durante todas las elecciones a lo largo de mi vida, he votado siempre al verdadero partido político que gana todas las elecciones, da igual que sean nacionales, autonómicas, que locales, que son los que no votan. Es decir, esa gente que está hasta las narices de esta timocracia, ¿no?, de esta democracia, por llamarlo de alguna manera, que saben perfectamente que esos políticos que desgraciadamente nos representan, en realidad no representan a nadie, que la preparación, ustedes habrán podido observar estos días en la intervención que el señor ministro Marlaska tuvo a bien dedicarme, ¿no? Esto es todo un honor, ¿no? Y dentro de la historia de la democracia, una novedad que todo un ministro del Interior se digne dirigirse personalmente a un humilde inspector jefe de la policía, de una humilde comisaría de distrito de Valencia, acusándome de indigno, que soy indigno de representar a la policía, etcétera, etcétera, ¿no? Precisamente un ministro, ¿no?, que forma parte de un gobierno aliado con terroristas. Y hable de indignidades. Terroristas que además mataron a muchos miembros de la Judicatura, muchos miembros, desgraciadamente, muchos más de las fuerzas y cuerpos de seguridad y muchos miembros incluso de su propio partido. Bueno, ahora es el PSOE, antes fue también este ministro la niña bonita del PP. Pero bueno, en todo caso, si tuvieran ustedes la ocasión de ver la intervención de 2 minutos, pues se darían cuenta del nivel cultural, desgraciadamente, que este ministro tiene. 2 minutos plagado de errores. Bueno, le mandé una carta invitándole a que corrigiera los errores, porque desde luego a mí me da vergüenza estar representado por este tipo de gente, ¿no? ¿Y qué quiere que le diga? ¿Por qué he actuado así? ¿Por qué ahora precisamente? Pues mire, yo llevo 32 años en la policía, siendo mando de la policía, pero llevo 32 años trabajando en la calle, codo con mis policías. Yo nunca he concebido esta labor de policía de otra manera que pasar frío, parar calor, detener a la gente, sufrir agresiones, utilizar la fuerza cuando legalmente es necesario. Es decir, yo este sentido, digamos, de la camaradería que he sentido con mis policías, jamás me he permitido el lujo de abandonar, e incluso he renunciado a todo tipo de ascensos, digamos, posteriores, precisamente por no ocupar un puesto que desgraciadamente me impediría o no podría permitirme dedicarle todo el tiempo a la lucha en la calle con
mis policías, esos policías que la gente tiene que saber que son verdaderos héroes. O sea, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, y tampoco quiero olvidar a los vigilantes de seguridad, esos grandes olvidados, son verdaderos héroes. Ustedes no se pueden imaginar, los policías de verdad, los policías buenos que están trabajando en la calle, no se pueden ustedes imaginar el heroicismo que están demostrando día tras día en la calle, y especialmente estos últimos años en los que este tipo de delincuencia, que en realidad, a pesar de lo que dicen nuestros mandos policiales en las conferencias, no está evolucionando, sino todo lo contrario, está involucionando hasta unos niveles alarmantes, Ricardo, y están utilizando cada vez más violencia. Mira, todos tenemos en la cabeza el violín y la vergüenza que supuso eso. Bueno, esa es una de pero tantas. todos tenemos en la cabeza como un mozo de escuadra cobra entre un 20 y un 30% más que un policía nacional. Por supuesto. Y eso es simplemente inaceptable. No tiene ningún sentido. Pero no se vaya usted a Barcelona, al lo barco. mismo, y un Ertzaina, lo mismo. Es decir, al final Guardia las municipal. diferencias... Municipal. No se vaya usted tan lejos. Me gustaría que vinieran a Valencia a ver Guardia el Urbana. estado real de las instalaciones policiales. O sea, nosotros trabajamos en el cuartel de Zabaleta. Mira, yo, por ejemplo, llevo 12 años sin comisaría. Porque la comisaría de centro hace 12 años que se cayó en pedazos, tuvieron que evacuar a toda la gente porque aquello se caía en pedazos, y llevan 12 años para volver a construir una. Estamos en locales provisionales pequeñitos cedidos por el ayuntamiento en pleno barrio chino, y la otra mitad de policías, la seguridad ciudadana, muy alejados del centro, en el propio cuartel de Zapadores, un cuartel que está literalmente cayéndose en pedazos. Si van ustedes a verlo, yo le invito a... El otro día tuve el honor de acompañar también a una comisión de Vox que fueron allí a sacar fotos, porque digo, una cosa es que lo que yo les cuento y otra cosa es que lo vean ustedes por sus propios ojos. ¿Sabe usted lo que es un váter turco? ¿Recuerdan ustedes lo que eran los váter turcos? Sí, que no te apoyas, claro. Sí, yo le digo que todavía el cuartel de Zapadores tiene un váter turco para que los policías hagan sus necesidades. No se le caería la cara de vergüenza a cualquiera de los que están aquí. ¿Sabe usted que en el cuartel de Zapadores aquello está literalmente, se cayó también el despacho de caballería, se cayó literalmente encima? Toda la fachada está totalmente con redes para evitar que se caigan cascotes cada vez que llueve. Cuando llueve se inundaron también los archivos de esos cuarteles. Las comisarías están realmente en un estado lamentable. Y son nuevos edificios fantásticos, pero con las mire, últimas tecnologías. Sí, sí, así es, o de la policía local, quiero decir. Aquello. Pero déjenme que le diga una cosa, las únicas dos instalaciones nuevas, completamente nuevas, que tiene el cuartel, ¿sabe cuáles son? Las dedicadas a los detenidos, es decir, los calabozos y la Inspección Central de Guardia, y las dedicadas a los extranjeros ilegales, es decir, el centro de internamiento de extranjeros. Esas dos instalaciones completamente nuevas dentro de unas instalaciones en ruinas. Instalaciones del CIE, del Centro de Internamiento de Extranjeros, que estos caballeretes se permiten el lujo de destrozar cada 15 días con la cantidad de dinero que cuesta volver a repararlas, y donde se producen, a pesar de lo que dicen los medios de comunicación, se producen continuas agresiones por parte de esta gente a las fuerzas y cuerpos de seguridad que los custodian, y no al revés, como desgraciadamente publicitan los medios mercenarios de comunicación, que desgraciadamente también pues dominan el panorama informativo dentro de nuestro país. Hemos recibido ahí cantidad de visitas de los políticos del Ayuntamiento y de la Generalitat y del Defensor del Pueblo, pero jamás han ido a ver a los policías a ver cómo se encontraban, sino que siempre han ido a ver a los delincuentes, siempre han ido a ver especialmente a esos extranjeros ilegales ingresados en el CIE. Es verdaderamente una situación deplorable, es una situación ya que cualquier persona de bien, cualquier persona que ame, sobre todo una persona que ame como amo yo a nuestro país, esto ya no se puede tolerar. Ustedes me preguntan, ¿por qué ha llegado a este límite? Porque es que, mire, yo no he tenido la oportunidad de saber rodearme de una especie de coraza, de teflón, como el resto de mis compañeros, y hacerme inmune, ¿no?, a todas esas desgracias que vemos cada día en el parte de ocurrencias. Yo cada vez que veo pues estas 2 o 3 agresiones sexuales que se producen diariamente en Valencia, estas 8 o 9 agresiones sexuales que están produciendo todos los fines de semana, oiga, estamos hablando que hace pocos años, cuando nosotros policías veíamos una agresión sexual, teníamos noticia de una agresión sexual, era algo que nos quedamos, ¿pero dónde ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? O sea, era algo totalmente inaudito. Ahora se ha convertido en una triste cotidianidad, pero es que en pleno centro de Valencia y a cualquier hora del día. Y no crean que esto es, digamos, una situación que afecta única y exclusivamente a los barrios más desfavorecidos. Ellos, evidentemente, son los que más están sufriendo el embate de esta delincuencia. Pero les puedo contar un caso de hace 3 meses, en la mejor calle de Valencia que se puedan ustedes imaginar, más céntrico, domingo a las 9:30 de la mañana, una adolescente saca a pasear el perrito, y cuando lo vuelve a meter el portal, pues uno de estos individuos, magrebíes, señor ministro, magrebíes, no extraterrestres, ni nazis, ni esquimales, magrebíes,
La metió a empujones dentro del ascensor y la hizo objeto de una agresión sexual. Yo comprendo a mi resto de los compañeros que se han hecho una coraza y que son inmunes, pero yo realmente cada vez que veo uno de estos casos, a mí personalmente se me revuelven las tripas. ¿Qué quiere que le diga? Y hemos llegado ya a una situación que esto evidentemente nunca llega a la prensa, no sé por qué nunca llega a la prensa, cuando llega, llega totalmente desvirtuado. Se ocultan, saben ustedes que la prensa tiene un código, no hablo de su medio, que es un medio que admiro, llevo siguiéndoles muchos años y es un medio que... Toro Televisión, al que tenemos que apoyar porque es que ya quedan muy poquitos medios libres como el de ustedes. Yo personalmente cuando me enteré, no sé si desvelo que tenían algún tipo de dificultades económicas, automáticamente, como hago siempre cuando alguien necesita mi ayuda, me hice miembro del Club de Amigos de Toro Televisión. Lo digo, vamos a regalar el reloj. No, me hice club porque siempre la gente que me necesite y sobre todo es un lujo, es un verdadero lujo tener este tipo de medios que son un oasis, ¿no? En medio de este caos informativo. Pero sí, además siempre la crítica, ¿no? Es... tú dices una cosa que es verdad y entonces te ponen un San Benito, te colocan un eslogan, te ponen una etiqueta y olvídate, es que no puedes ni defenderte. Pero nos va pasando con casi todas las cosas. Nos ha ido pasando con el tema de las vacunas, nos ha pasado con el tema de la inmigración y va a seguir pasando y va a ser cada vez peor. En fin, nos va pasando con casi todo y al final... Déjeme que les cuente también un caso curioso, ¿no? Hasta qué punto llega, digamos, esta especie de confabulación, ¿no? Directa o indirecta para ocultar a la gente lo que está pasando. Ya no es que se oculte a la opinión pública, es que se nos trata de ocultar incluso a los propios policías. Fíjese usted, déjeme que le cuente un caso que le va a sorprender. La eclosión, digamos, brutal de la delincuencia en Valencia siempre, evidentemente, pues ha ido creciendo más o menos, ¿no? La verdad que hace unos años crecía un poquito un 1, un 2, bajaba un 1. Cuando crecía un 1 nos echaban unas broncas, me acuerdo en la reunión de control, hombre, pero ¿cómo ves esto ahora que habéis hecho? Bueno, ahora estamos hablando de un crecimiento de la delincuencia de un 40% y aquí no dimite nadie. Pero no un 40%, eso es de la delincuencia total. Sabe usted que el Código Penal es muy amplio. Yo tuve la fortuna de estudiar Derecho cuando todavía se estudiaba algo en las facultades y he procurado mantenerme perfectamente actualizado y además tengo esa ventaja de poder comparar, digamos, lo que es la legislación con el día a día en la calle y me he dado cuenta que realmente el panorama, bueno, es otro tema legislativo, es totalmente absurdo. Si tenemos ocasión otro día hablaremos de ello. Pero déjeme que le cuente lo que le estaba diciendo. Hace unos meses me di cuenta, casi un año, me di cuenta que de repente la delincuencia en Valencia, que ya se venía subiendo, se disparó de manera alarmante, pero además los delitos especialmente más graves, robos con violencia, intimidación, atracos, pero además utilizando una violencia gratuita, las agresiones sexuales. Y cuando empiezo a ver la gente que estamos deteniendo, me lo paso por antecedentes, por Argos, que es nuestra aplicación informática al respecto, y veo que la práctica totalidad de ellos pues eran argelinos en particular, ¿no? Algún marroquí, pero eran argelinos, recién llegados a nuestro país, en pateras, llevaban 10, 12 días, y además, curiosamente, ya tenían varios antecedentes, varias detenciones. Entonces digo, bueno, han llegado todos a Mallorca, la mayoría de ellos habían llegado a Mallorca hace pocos días. Y entonces empecé a tratar de averiguar qué es lo que estaba pasando, cómo es posible que estuvieran en Valencia tal cantidad de argelinos ilegales llegados de Mallorca. Y como nadie me decía nada, pues me fui a hablar con un policía que había estado conmigo, que forma parte de la Brigada de Extranjería y Documentación, le comenté el tema y dice, pero ¿no te han dicho nada? Dice, ¿no sabéis nada? Digo, no, vamos, ni yo ni el resto de mis compañeros. Dice, pues es que están trayendo, invitados por el señor alcalde y la Generalitat, y a través del Ministerio de Interior están trayendo argelinos desde Mallorca, porque las Baleares están totalmente colapsadas por la llegada incesante, ya no le hablo de Andalucía y de Canarias, que aquello es... Bueno, están totalmente las Baleares colapsadas por la llegada incesante de pateras con estos tipos a bordo y lo que están haciendo es traerlos, la propia policía, el propio Ministerio de Interior, traerlos hasta nuestra ciudad en ferries de 500 en 500 y dice, otros días que te llegaron, dice, te han llegado 1000 de golpe, dice, pero vamos, cada 15 días, están llegando. Esto fue perfectamente documentado también por una compañera comunicadora, compañera suya también, Cristina Seguí, que lo documentó cámara en mano, no me estoy inventando nada, pero lo curioso es la reacción. Yo me fui a jefatura, se lo comenté, digamos, a uno de mis mandos, digo, hombre, pero ¿cómo no me habéis avisado de esto? ¿Sabéis esto? Dice, es que estas cosas me dijeron, fíjese usted, hasta dónde llega la confabulación, ¿no? O la tontería, porque realmente a mí me parece esto un error monumental. La gente mejor que no sepa estas cosas, digo, hombre, que la gente no sepa estas cosas, lo puedo llegar a entender, no lo comparto en absoluto, porque ese modelo policial yo no lo comparto en absoluto. Pero, hombre, que no nos lo comuniquen a los propios responsables de las comisarías, los propios mandos policiales, que están entrando 500 bombas de relojería, que están explotando al unísono. ¿Qué pasa? ¿Que nos hacemos trampas también al solitario nosotros mismos?
Bueno, es lo que quería decirle. Quiero decir que imagínese a qué situación, ¿no?, absurda, caótica que hemos llegado y que realmente ahora mismo tenemos todas y cada una de las luces rojas de alarma encendidas, pero no se pueden imaginar ustedes hasta qué punto. Es decir, la situación... ¿Usted tiene esperanza? ¿Es reversible esta situación? ¿Y cómo sería reversible? ¿Un bloqueo total de las fronteras, como debería ser? No puede entrar nadie irregularmente. ¿Un apoyo político total a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en sus intervenciones en la calle, que siempre estén del lado de la Policía Nacional, la Guardia Civil o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Cómo revertimos esa situación a corto plazo? Porque si no, en muy breve plazo, y la verdad que yo estoy alarmado con lo que está comentando ahora y yo ya conocía parte de la situación. O sea, que los ciudadanos que las estén sufriendo directamente una agresión a su hija menor por pasear a un perro por la calle, habiéndole ocultado la información los propios mandos policiales, o sea, es que eso es delictivo. O sea, no informar a la población sobre los riesgos que están asumiendo es directamente delictivo también por parte de algunos mandos policiales. Efectivamente, entonces, es absolutamente indignante. ¿Cómo se puede revertir esa situación a corto plazo? Porque habría que meterle mano ya. Están también poniendo mucho esfuerzo toda esta gente que está provocando esta situación en hacernos creer que realmente esto no tiene solución, que ya está todo perdido y que, bueno, ya no da igual 3 que 33, que sigan entrando porque esto ya está perdido. Eso no es cierto. No es cierto. Claro que tiene solución. Lo mismo me dijeron hace 15 años cuando ya esto no es una situación nueva. En Valencia ya tuvimos el barrio de Rozafa totalmente tomado y entonces el delegado del gobierno, el señor Cotino, que en paz descanse, me encargó personalmente limpiar el barrio. Y cuando dije que lo iba a limpiar en menos de un año, la gente no me creía, los propios policías tenían la consigna de no entrar en ese barrio, salvo que fuera una emergencia, porque acababan siempre a palos, ¿no?, con estos delincuentes. Eran los mismos de siempre, ¿eh? Ya eran estos delincuentes magrebíes, marroquíes, argelinos, con un perfil muy claro, es decir, gente joven, gente fuerte, gente con la mayoría de ellos ya tenía antecedentes en su país y que han venido a nuestro país a modo de piratas, ¿no?, a enriquecerse en aquella época también con el tráfico de drogas callejero y todo tipo de robos con intimidación, agresiones, etc. Esto no es una cuestión de enfrentamiento entre inmigración y españoles, como tratan de hacer creer estas fuerzas, digamos, de desinformación. No, porque muchas de esas víctimas también de esa gente eran los propios inmigrantes legales que lógicamente vienen a nuestro país a trabajar, a enriquecerse, y saben ustedes perfectamente que no hay nadie que tenga absolutamente nada en contra de ellos. Oiga, yo me corto el pelo en una barbería con un chico marroquí, yo voy a comprar la fruta a un frutero pakistaní, yo vivo en un edificio donde hay un montón de gente de fuera, búlgaros, marroquíes. Es decir, yo me llevo perfectamente bien y como cualquier español de bien, o sea, nos llevamos perfectamente. Nadie tiene nada en contra de los inmigrantes ilegales. Es más, ellos mismos son víctimas también de estos caballeros, porque la delincuencia, este tipo de delincuencia, no distingue ni de raza, ni de color, ni de nacionalidad, ni de edades a la hora de delinquir. Ellos van a lo fácil. Entonces, no traten de convertir esto en un enfrentamiento entre inmigración e intimidación, porque no lo es. Pero como le digo, y no me quiero ir de la pregunta, claro que tiene solución. Mi ilusión ahora actualmente es demostrarle a la ciudadanía cómo se puede, a mí me dicen, por favor, no utilice ese término, pero es que es un término muy descriptivo, limpiar la ciudad de Valencia de esta delincuencia. Es decir, la ciudad de Valencia actualmente es la segunda ciudad más insegura, después a 2 décimas escasas de Barcelona, y es, desde luego, la ciudad en toda España que más ha crecido, además de manera brutal, la delincuencia. Y yo quiero que me den la oportunidad de demostrarle a la población cómo se da la vuelta a esta situación, porque yo lo tengo perfectamente claro. Créanme ustedes que es más fácil limpiar una ciudad, lo dice un profesional del tema, que limpiar un único barrio, porque se pueden sumar mucho más agentes sociales que lo que únicamente significa un barrio. Pero hay que cambiar totalmente el modelo policial, hay que cambiar totalmente también la manera de actuar por parte de los policías y, desde luego, hay que implicar a muchos más agentes sociales, porque esto lo aprendí yo limpiando el barrio de Luzafa, a los propios ciudadanos, a los medios de comunicación, a los comerciantes, a esos inmigrantes legales también que están, a las asociaciones de vecinos, a esos inmigrantes legales que también trabajan honradamente y que están hartos también, están avergonzados de tener que soportar, ¿no?, el estigma de esta gente que también procede de sus mismos países y que no les representa. Me decía el otro día una chica marroquí, dice, pero si, ¿cómo estáis tragándose esta gente? Si a esta gente no la queremos ni en Marruecos y vosotros lo estáis tragando con patatas. Esto me lo decía una chica marroquí. Y estamos en una situación realmente de emergencia. Yo le ruego, por favor, a todos los medios de comunicación y a todos los políticos que dejen de hablar de estupideces, dejen de hablar tanto del cambio climático y se centren en el verdadero problema que no solamente está a punto de acabar con nosotros, sino que ya prácticamente ha acabado, que es el cambio demográfico.
También hace un par de años, fíjese usted, nosotros ya no tenemos... Discúlpeme que le interrumpe, si le parece, ministro, le pregunta, pero tras una pausa de publicidad. Antes contarles que los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita. Ante un infarto, contar con el desfibrilador cerca es clave para salvar la vida. A los 10 minutos de producirse la parada cardíaca ya es prácticamente imposible salvar el cerebro. De ahí nace el proyecto Protege tu Vida, para que tengas un desfibrilador de uso muy sencillo en tu casa o en tu negocio. Llama al teléfono 900-730-061, di que eres espectador del programa Dando Caña y tendrás un 30% de descuento, además del regalo de un dispositivo antiasfixia. Llama ahora 900-730-061. Publicidad y volvemos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña. Margallo. Vamos a ver, el tema de la inmigración, yo no voy a hablar del tema, tema judicial porque lo desconozco, pero el tema de inmigración, por gracia o por desgracia, sí lo tuve muy cercano en los 5 años que fui ministro de Asuntos Exteriores. Y voy a hacer algunas afirmaciones muy claras y muy cortas. Primero, necesitamos inmigrantes para que España funcione y para mantener el estado de bienestar, dada la ecuación entre natalidad y esperanza de vida. Segundo, es obvio que la migración tiene que estar regulada. La migración irregular es una inmigración por definición ilegal. Y ese problema va a aumentar. Estaba el inspector jefe hablando de África. África tiene a 1.250 millones de habitantes. En 10 años tendrá 1.750 millones de habitantes. Va a ser una población muy joven. Va a aumentar la renta, lo cual va a aumentar la tentación hacia la emigración a Europa. Cuando la renta es muy baja, emigran a países vecinos, pero cuando no, emigran a otros países. ¿Cómo se resuelve el problema? Porque esa es la gran pregunta. Hay que controlar las fronteras, para eso está Frontex, pero por ahí no entran la gran mayoría. La gran mayoría entran con un visado turístico y a los 3 años se sumergen y no hay manera de controlar ese tema. Salvo que tú tengas una colaboración, una complicidad con los países de origen y tránsito. Como tú sabes, como el inspector sabe, cuando tiene un emigrante irregular, lo primero que hace es destruir la documentación para que no se sepa cuál es su país de origen, con lo cual ninguno se responsabiliza. Y el país de tránsito, lo mismo. Y esto solo se resuelve con diplomacia y con cooperación internacional y con inmigración reglada. Es la única forma. Y eso es lo que nosotros hicimos en los 5 años que estuvimos en exteriores. En el Mediterráneo hay 3 rutas. La ruta de los Balcanes, Grecia, la ruta italiana, fundamentalmente Lampedusa, y la ruta nuestra que tiene 2, la península y Canarias. En esos 5 años, mediante la política de colaboración con los países de origen y tránsito, fundamentalmente Marruecos, Argelia y Mauritania, también Senegal en menor medida, se logró bajar el aumento de la inmigración irregular hasta cotas bajísimas. En la de los Balcanes aumentó un 1000%, por eso hubo que hacer un acuerdo con con Turquía, porque si no, no lo hubiésemos resuelto. Y en Italia están en la memoria de todas las imágenes de Lampedusa, la visita del Papa, etcétera, un aumento de un 500% de migración. Y eso es lo que hay que hacer. Ahora, que la inmigración va a ser uno de los mayores problemas que van a tener todos los países del mundo, y singularmente los europeos, por las razones que he dicho. Eso es evidente, que no hay que tener el menor temor a utilizar las normas para regular la migración y combatir la migración irregular sin el menor recato, sin el menor pudor. Eso y simplemente es eso. Yo he visto ahora las elecciones en los países nórdicos, que hasta los países socialdemócratas, estoy hablando de Dinamarca, han endurecido enormemente las normas sobre la inmigración irregular. No sé si he dicho antes, había una frase de Michel Rocard, que era el icono de la socialdemocracia cuando yo era niño hace 200 años, que decía: ningún país del mundo puede asumir toda la miseria del mundo. Esto es evidente, es decir, la pobreza hay que combatirla, hay que ayudar como obligación moral a acabar con la pobreza en esos países, pero ningún país puede hacer eso. Tenemos que regular el asilo, tenemos que regular el control de la inmigración irregular y tenemos que tomarnos en serio este problema. Claro. Así es, pero me permito también recordarle que usted ha olvidado en esa ecuación algo importantísimo. ¿Qué es? Que países como Hungría y Polonia lo han conseguido, que es el tema de fomentar nuestra natalidad. Yo no sé por qué ustedes, al frente de los gobiernos, por qué no hicieron absolutamente nada como ha hecho Hungría. Hungría tenía una situación, desde el punto de vista de la natalidad,
muy similar a la nuestra, ¿eh? Ellos por otros problemas, porque realmente los húngaros emigraban mucho, ¿no? No es el nuestro, que no tenemos hijos, ¿no? Hace mucho tiempo que, desgraciadamente, se ha preocupado mucho la sociedad de conseguir que las españolas no tengan hijos. Otro día hablaremos de eso. Pero me sorprende que no mencionen un poco en esta ecuación el tema de la natalidad, porque Hungría en 4 o 5 años consiguió revertir de manera exitosa este tema de la natalidad y actualmente es el país de la Unión Europea que encabeza el tema de la natalidad, y eso tenemos que empezar a trabajarlo desde ya. En cuanto al tema de la inmigración irregular, yo, perdón, no comparto exactamente lo que usted dice, porque no recuerdo que en la época del PP anterior, me refiero, este tema se le diera solución. Yo recuerdo perfectamente que este tema de las pateras también se dio perfectamente igual con el tema del PP. No entiendo también, por ejemplo, cuando se producen estos asaltos a la valla, que no acuda en auxilio de la Guardia Civil y de la Policía Nacional unidades del Ejército específicamente concebidas para ello, como la UME. Jamás ha ido la Unión Militar de Emergencias, a pesar de que dentro de su catálogo de actividades reconoce perfectamente que a la hora de atajar cualquier tema delictivo especialmente grave, ¿no? Y qué mayor oportunidad que esta. Jamás he visto a la UME actuando ahí y protegiendo realmente la valla. Usted confía mucho en Frontex. A mí me han criticado mucho por hacer alusión a Frontex en mi conferencia. Yo, desgraciadamente, yo no he ido a Frontex, pero sí que he conocido a un montón de policías, incluso de mi propia comisaría y otras comisarías, muy amigos míos, que han ido a Frontex. Y realmente yo no confiaría tanto en una institución como esa. Mira, a una institución se le juzga por sus resultados y Frontex está para controlar nuestras fronteras, en este caso, por ejemplo, las fronteras marítimas. ¿Ustedes creen que los resultados le avalan? Vamos a ver, primero, mi tesis doctoral es sobre el estado de bienestar. La primera medida es el fomento de la natalidad, es decir, las ayudas, las guarderías, la conciliación, etc. Los datos estadísticos no avalan que esto tenga resultados inmediatos y espectaculares, porque hay un problema cultural. España es verdad que tiene la menor tasa de natalidad de Europa, 1,12 hijos por mujer, cuando solo la tasa de sustitución, para quedarnos todo igual, sería 2,1. Pero estoy completamente segundo. Respecto a lo del PP, yo me comprometo aquí, como todo se graba, a que traeré las cifras del PP. Usted puede meterse con el PP lo que quiera, pero yo le traigo las cifras, y lo que no son cuentas son cuentos. Yo le digo, de 2011 a 2016, lo que bajó el tema de la inmigración, y eso no es discutible. Y la tercera, bueno, la pregunta es cómo estaríamos si no estuviese Frontex. Que Frontex no está consiguiendo todos los resultados que quisiésemos, es evidente. Tan es evidente que la solución que ha tenido que buscar Europa fue una chapuza con Turquía. Con Turquía lo que tuvimos que negociar y acordar es que Turquía se haría cargo de todos los emigrantes irregulares que le diésemos a cambio de que absorbiésemos los emigrantes regulares, con lo cual se acabó con las mafias y los naufragios. Eso funcionó. Eso nos obligó a dar unas sumas muy importantes a Turquía. En tercer lugar, a acelerar el acuerdo de negociación que tiene Turquía, y cuarto, a regular un tema que está sin resolver, que es el tema de liberalización de visados con Turquía. Pero que eso es un problema evidente, muy difícil de manejar en todos los países del mundo, y créame, Hungría y Polonia no son ningún ejemplo en materia de control de inmigración, en ningún ejemplo. Y en Polonia ahora ha tenido que, por ejemplo, que regular en todo el tema de purgar a los jueces en materia de jubilaciones y ascenso, so pena de no conseguir los fondos europeos. Yo ese, créame, no es el ejemplo que más me gusta. Pero vamos, Frontex, de acuerdo, que no ha conseguido resultados. ¿Estaríamos mejor sin Frontex? ¿Podemos hacerlo solos? Yo creo que no, que hay que destinar más dinero a Frontex y mucho más dinero a colaboración con los países de origen y tránsito, a cambio de que se comprometan a controlar fronteras. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Usted ha contado miles de casos. Yo me encontré un agosto, estando precisamente con Juan, con que en el islote de tierra de Alucemas había 81 personas. En ese islote de tierra no teníamos ni agua ni comida. Si los metíamos en Ceuta y Melilla, en la península, empezábamos un proceso de repatriación que era lentísimo, y eso hubiese sido declarar abiertos todos nuestros islotes, Chafarinas, Alucemas, Vélez, Perejil, etc. Hablé con el ministro de Marruecos, que era amigo mío, y le dije, ¿qué quieres? Digo, mira, quiero que te los lleves. Entonces me dice él, no me los puedo llevar porque no sé de dónde vienen ni por dónde han ido.
Yo, en la diplomacia se utiliza mucho el humor. Le dije, mira, por el color no son de Bilbao y en helicóptero no han venido. Estos han pasado por tu... Y entonces me dice, ¿y la soberanía? Digo, déjate de historias, llévatelos esta noche, mañana desayunamos juntos y recuperamos la soberanía. Pero si no quiere hacerlo, no lo hace. Y cuando hemos tenido dificultades con Marruecos, tuvimos otro en la detención del rey de Marruecos en Ceuta, en 3 días nos metió 15.000 emigrantes en Tarifa. Cuando ha habido problemas con Gali, nos crearon lo de Ceuta. Luego, en el Gurugú, teníamos siempre 1.000, 1.500 personas dispuestas a saltar y tuvimos la valla. Yo he sido diputado por Melilla, aparte de tener casa en Valencia. Es decir, que vamos a decir, el problema es muy serio, cualquier gobierno tiene que ser muy firme en el control de la inmigración irregular. No lo podemos hacer sin Europa, eso es un auténtico espejismo, porque necesitamos el dinero de Europa para buscar la complicidad de los países de origen y tránsito, para entendernos, pero el tema del PP, siento que en este encendido discurso crea que el PP no hizo las cosas 2011-2016, como eso me toca personalmente, traeré las cifras y te lo demostraré. Para que no entréis en un debate, si me permitís. Es que yo lo que no quisiera es que esto se sesgase hacia algún partido. No, en absoluto, no es cuestión de partidos, es una cuestión de realidad. Y si me permite contestarle, mire, yo le recuerdo cuando yo limpié el barrio de Ruzafa, que yo estaba totalmente plagado de inmigrantes ilegales de Magreb, marroquíes y argelinos. Conozco muy bien Ruzafa. Y era época del PP, se lo digo que estaban aquí. Permítame contestarle. Usted le llama eufemísticamente acuerdos de cooperación con estos países. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Estos son verdaderos sobornos. Estos países están actuando a base de sobornos. Les estamos sobornando para que acepten aparte de esa inmigración ilegal que ellos son totalmente incapaces y además muchas veces con la voluntad expresa de volcarnos hacia nuestros países precisamente para eso, para obligarnos a darles más dinero. Señor Margallo, eso no son cooperaciones, son sobornos. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Y no es una buena idea sobornar constantemente a esos países porque estos cada vez van a más. Que no colaboren y tendremos la... Y por favor, recordemos que los países, es la Unión Europea, los países fuertes. Eso es la Unión Europea la que tiene que obligar a estos países a que cumplan con sus compromisos de controlar la inmigración y no al revés. Tenemos un montón de mecanismos para obligar, todavía somos los países más fuertes que ellos. Tenemos la posibilidad de obligar a esos países a que cumplan con la legalidad y a que cumplan con la obligación que tienen, que es la de controlar las fronteras. Y si no, tenemos mecanismos para sancionarles, pero nosotros a ellos, no ellos a nosotros. Es que ya tenemos asumidos que nosotros somos la parte débil cuando en realidad es exactamente lo contrario. Esta situación ya es intolerable. En cuanto al tema de la natalidad, perdone, no estoy de acuerdo con usted, porque Hungría pasó de tener un problema de natalidad muy similar al nuestro y gracias a fomentar la natalidad con medidas reales, ha pasado a ser el país de la Unión Europea que está casi puntero en cuanto al tema de natalidad. Han conseguido darle vuelta. Si les parece, hablamos de este asunto otro día, disculpadme, pero es que me tengo que ir a publicidad, y tengo muchos asuntos que por hablar encima de la mesa. Con países terceros, entonces, ya me parece otro día volvemos a contar con usted y que venga también el señor ministro y sacamos esos datos. Que quede claro, la democracia para mí es sagrada. Nos costó 40 años y el problema es que estos la están diluyendo. Eso de que la democracia es un régimen que me ha parecido que para Hitler no fue, era sagrada para Hitler. De hecho, todo lo que consiguió fue democrático. Hitler jamás dijo que quería una democracia parlamentaria. Se va a aparecer en nuestras casas. Se trata de Angie, el angelito de Adviento, un libro para niños de 3 a 9 años. Un libro que fomenta los valores humanos y mantiene la magia de la Navidad. Porque Angie aparecerá todos los días en cualquier lugar de la casa durante Adviento y Navidad. Con el libro crecerán en valores y con la aplicación QR que incorpora se divertirán buscando a Angie. 37 animaciones de Angie en 3D en realidad aumentada. Puedes conseguirlo en la web que aparece en pantalla, www.discipletoys.es. 2 minutos y seguimos. A la vuelta... Es que son muy buenas las cosas que hace Disciple, pero muy buenas. Y además, si tú quieres educar bien a tus hijos y educar en valores, son unos juguetes alternativos a algunas porquerías que están sacando ya las compañías de juguetes que se piensan que tienen que ser más progres, más modernos y más woke. Y están al final confundiendo a sus pequeños. Bueno, ahí tenéis una alternativa de juguetes para Navidad fantástica. Pausa para la publicidad, enseguida estamos de vuelta.
de vuelta Bueno, dando caña, pasan 4 minutos de la 1, si me permite la mesa, que hoy tenemos un poco de lío aquí. Ana Bullo con sus crónicas de manicomio, muy buenas tardes. Ya veo que está la mañana. ¿Qué nos traes hoy? Complicada. El proyecto de ley de empleo, que ya está tramitándose en el Parlamento, busca que ciertos colectivos de la sociedad tengan una serie de ventajas a la hora de encontrar trabajo. En concreto, la norma recoge que determinados colectivos sean prioritarios en las oficinas del SEPE. Los ha catalogado como colectivos vulnerables y afectan, entre otros, a personas con discapacidad, mujeres con baja cualificación, mujeres víctimas de la violencia de género o al colectivo LGTBI. Ahora, si la ley sale adelante, será necesario que quienes quieran beneficiarse de estas ventajas informen y acrediten su condición u orientación sexual ante el Servicio Público de Empleo. Fuentes del Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, aseguran que ni el reconocimiento de la condición sexual ni la acreditación necesaria serán conocidas por las empresas que contratan a estas personas, al menos aseguran por parte de los servicios de empleo. La pregunta del millón: ¿cómo se acreditará ante la Administración ser lesbiana, gay, bisexual, transexual o intersexual? Aún no lo saben. Se conoce que no solo para mí es un gran misterio, sino para el propio Ministerio de Trabajo. Lo que se aseguran es que se seguirán pautas comunes en la Administración para otro tipo de trámites, como un certificado de unidad de convivencia o una declaración responsable. La ley señala que dentro de este colectivo recibirán especial atención en cuanto al tratamiento para su empleabilidad las personas transgénero. Una vez que se opte por acogerse a estos beneficios, declarando la condición sexual, las administraciones exigirán además una acreditación que garantice el apoyo y los recursos, si han sido correctamente asignados o no. En definitiva, lo que pretende hacer la norma es equiparar a este colectivo con colectivos vulnerables. Yo no sé qué os parece esta nueva iniciativa, sobre todo porque, teniendo en cuenta que es ilegal por el principio de igualdad de nuestra Constitución, preguntarle a cualquier persona en una empresa su condición o su orientación sexual, sí lo puede hacer el Ministerio, y no solo eso, el Ministerio no lo transmite a la empresa, pero sí que, es decir, si el Ministerio no lo transmite a la empresa, entonces estaríamos hablando de esa vulnerabilidad si la compañía no conoce esa orientación sexual de la persona que va a contratar. Es que son tantas dudas que me surgen al leer este tipo de iniciativas. ¿Desde cuándo la orientación sexual tiene que ser o un acceso más fácil a un puesto de trabajo o una mayor dificultad? Es que me parece todo tan absurdo. Desde que gobiernan ellos. No, precisamente es estigmatizar precisamente al colectivo. La Constitución dice de no discriminación. Pero vamos a ser serios. El propio colectivo tendría que negarse a esto, es estigmatizarlo. Es decir legalmente que los LGTBI son personas discapacitadas, porque hay que favorecerles la empleabilidad. Hombre, yo, si perteneciera a ese colectivo, que no pertenezco, pero porque me gustan las mujeres, soy heterosexual, lo siento, tengo que pedir disculpas a un colectivo muy amplio de la sociedad española, ¿no? Pero si yo perteneciera al colectivo LGTBI, me parecería indigno que tuvieran que facilitarme el acceso a un puesto de trabajo porque en vez de acostarme con una señora me acuesto con un señor. O sea, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? O sea, son ellos mismos los que tendrían que negarse. Y si no se niegan es que están aceptando que se les trate como un colectivo con una discapacidad simplemente por quien mantiene relaciones sexuales. Es que me parece todo tan absurdo ya lo que se está haciendo. Ya, pero desde que mandan esos señores... ¿Y cómo lo dices? Perdón, incluso antes. O sea, eso es anticonstitucional, decís, y creo que con sentido común y con incluso algún sentido jurídico. Pero no es anticonstitucional que no sean igual un hombre y una mujer ante la ley. También lo es, ¿no? Y eso está aprobado y el Constitucional se lo tragó con patatas fritas. Dentro de un año vamos a tener... O sea, que esto se lo va a tragar con patatas fritas el Constitucional que hay ahora, y el que viene dentro de un tiempo, ni te cuento, probablemente lo aceleren un poco. Pero esto es que el ejemplo es muy malo, ¿eh? El de hombre y mujer. Si te refieres, por ejemplo, al tema de violencia de género, en todos los códigos penales de todos los países del mundo, cuando se ponía un agravante con desprecio de sexo. ¿Por qué? Porque el hombre es más fuerte físicamente que la mujer. Es decir, es hacer iguales a los iguales y diferentes a los diferentes. No, yo en la violencia de género creo que está más que justificado, y estadísticamente la mayoría de las agresiones las sufren las mujeres porque son más débiles. Esto es así de evidente. Pero vamos, eso sería un agravante derecho. Hasta en el Código franquista del 44 estaba el desprecio de sexo. Sí, pero digo, eso no vamos a compararnos ahora con la situación franquista de su día. De verdad, el tema de la violencia de género es un tema muy discutible que da para una charla de 2 horas o de 4.
Pero vamos, Yo en eso- que haya que tratar de forma diferente a hombres y mujeres una situación de violencia me parece una aberración jurídica. No, y sobre todo que el hombre sea presuntamente culpable. Eso es No, otra pero cosa. es que esa es la cosa. Esa es la cosa, Esa es la cosa. Pero es que Eso es la presunción de culpabilidad. Esa teoría que hay una agravante. prevalencia. Un agravante. Claro, eso sí. Pero si ya estaba Pero que en el sean Código desiguales, Penal, sí, los agravantes pues para eso están. te digo Pero que sean desiguales jurídicamente no. Es la presunción Es que de eran inocencia que la has cargado. jurídicamente desiguales entonces desde hay el que momento cambiar la Constitución en que una porque pone- agresión de una mujer a un hombre no tenía el agravante de desprecio Ya. de sexo, mientras que al revés sí. Ya, pero José en Manuel, que la lo que hay ahora Constitución... es que eres culpable antes de abrir la boca. O sea, solo que la con la señora sola dice, declaración de la señora. Ay, me parece que me ha insinuado qué tal, y estás jodido. Pero a ver, yo tengo una duda Está ahora jodido. gorda, No, ¿eh? pero- En la Constitución pero, hay un hombre. punto que creo recordar que pone algo así como que los españoles son iguales ante la El ley, artículo 14. independientemente de sexo. Eso hay que quitarlo, entonces. Religión no hay que quitarlo de momento. ¿Cómo que no? Condición sexo, pero sexo hay que quitarlo. ¿Por qué? No, porque dices que no son iguales. Yo digo que son En iguales. determinados aspectos, claro que no lo son. Es decir, Ante la ley. que hay un agravante de violencia de género porque hay un sexo que es más débil que el otro, eso es evidente. y Entonces, es que no, lo que no, es decir, lo que no puedes decir es que igualdad es igualdad absoluta, no es Pero, verdad. claro, pero entonces hay que cambiar el código. No, hombre, no. Pero hay un Pues entonces sexo es que es débil verdad. entonces. Entonces será un agravante, eso, será una, de la misma manera que si yo hago un más robo da? con violencia, no es que el robo no sea castigo, sino que me castigan más porque hay violencia. Pero vamos a ver, Digo yo, ¿hasta eso qué no punto sé, vamos a no llegar? soy biólogo, Y no. si hay una prevalencia, pongo un ejemplo, no estoy acusando a ningún colectivo, si hay una prevalencia de carteristas rumanos en España, vamos ya a plantearnos que hay que agravarlos con una pena mayor porque ellos roban más carteras que otro colectivo. Si hay una incidencia mayor de agresiones en el hogar de hombres hacia mujeres, las agresiones hay que tratarlas muy duramente y en la misma medida. Las agresiones hacia las personas mayores hay que tratarlas de otra manera. Porque si las personas mayores son débiles también, Oye, como dices, esta es físicamente otra las discusión. mujeres, Vosotros y estáis hacia los niños, estáis en contra de las leyes de violencia de género. completamente, De acuerdo. completamente. Pero nosotros Porque no. hay que tratar la violencia intrafamiliar de la misma manera. A la agresión a un de acuerdo, niño oye. o el maltrato a un niño, ¿qué se protege más? ¿A la mujer que a su hijo? Es que es tan A mí me absurdo. preocupa- Y a los ancianos. Que aquí haya, estamos hablando. que haya que añadir violencia familiar por el tema de los niños o ancianos, de acuerdo, pero no negar que Bueno, la y hay que violencia agravar- de Sale género... un poco del tema. Yo Sí, quería no, bueno. puntualizar una si cosa, esto, sí, porque a mí lo que luego me dicen que preocupa... somos iguales, pues no somos iguales. A mí lo que me preocupa Gracias a sobre Dios. todo es... Somos hermanos, con pero respecto- como Caín y Abel. Un momento. Hoy estoy amable la mesa, si esto es Hoy está imposible. muy mal, sí. Y Ha empezado fatal y claro. a mí lo que me José Manuel, preocupa, ha venido a mí lo que me fuerte. preocupa es, No, por ejemplo, la cuota mínima que establece la ley de inserción laboral, que establece ese 2% para las personas con discapacidad en aquellas empresas de más de 50 trabajadores. Si esta ley del empleo, que es algo que se nos pasa cuando se anuncian estas leyes tan rocambolescas, sale adelante, se va a cambiar esa cuota, va a afectar, a lo mejor ya no estamos hablando de ese 2% solo para personas con discapacidad, tendríamos que meter a este colectivo. O sea, se ponen en la mesa un montón de debates que creo que son mucho más interesantes de debatir si estamos en este tema que volver a del género o no género, que también es un tema muy interesante, pero por tocarlo, para saber vuestra Bueno, opinión. por tocarlo Sobre yo todo- tengo que decir, como En el fondo es lo en la mismo. manera en que Sí. me toque seleccionar personas para cualquier puesto de trabajo, eso que tú dices no lo voy a tener jamás en cuenta. O sea, se pongan como se pongan. Es decir, Pero además ahora- seleccionaremos Es que además al que esté vamos más a- cualificado y no le vamos a preguntar. Pero si es tan sencillo como decir que perteneces al LGTBI, el Claro, género pero es ¿cómo lo vas a autopercibido. acreditar? El próximo año vamos a tener 100.000 LGTBIs más, porque tú vas a Y ir trans, a las y trans, verás listas tú. del desempleo. No, yo soy LGTBI. Mira, no tienes yo- que decir nada más. Yo creo que en el fondo hay una cosa, igual Es me que equivoco es y ridículo, simplemente lo ridículo. llevo donde no toca, pero me parece que todo eso se trata de discriminaciones positivas. Y a mí incluso lingüísticamente las neuronas me hacen crack con discriminación positiva. Porque si es discriminación, por muy positiva que sea, es discriminación. Pero claramente el lingüístico nos lo comemos. O sea, si una cosa discrimina, está mal. Sea positiva, sea negativa o sea mediana. No, claro, a si ver, fuera cualquier discriminación neutra, positiva implica una discriminación negativa para hacia otros. los otros. Claro, claro. Es Con lo ridículo. cual ya no O sea, a mí no lo es acepto que- jurídicamente ni lingüísticamente. Es un Uno de peligro. los, A partir de ahí, me da uno igual. de los Otra cosa es fomentar, fomentar que las empresas hagan esto con unas ayudas especiales al colectivo. También es verdad que una vez has dicho eso, puedes cambiar de colectivo el que te dé la gana al gobierno, ¿eh? Y el siguiente colectivo pueden ser los no sé qué con orejas verdes. O sea, Una de las personas cuando que cuando más- te metes a organizar la vida de lo que es libre,
ya la hemos jodido. Y sobre todo equipararlo con colectivos vulnerables a gente que no lo a un es. colectivo que lo que tiene es una orientación sexual determinada, no ninguna deficiencia o ninguna, o sea, necesita tener las La mismas discriminación condiciones que otros. positiva no funciona, y una de las personas que más escribió sobre ella es Thomas Sowell, que es un afroamericano, y escribió siempre que la discriminación positiva a favor del colectivo negro en Estados Unidos les había perjudicado como colectivo, porque el resto de la sociedad los ven discapacitados, necesitan una ayuda estatal y genera recelo en el resto de la sociedad. Y lo decía él, que era negro. Pero eso son consecuencias. Sí, Lo que digo yo es además, filosofía. Francas, él viene a demostrar que las políticas de discriminación positiva empiezan a darse cuando el colectivo por sí mismo empieza a avanzar en términos sociales, económicos, y que esa discriminación positiva llega cuando ya el propio colectivo ha salido del ostracismo que lo ha sometido a la propia sociedad y ya era capaz de por sí mismo posicionarse. Igual que sucedió con la mujer, hay que reconocerlo, la mujer estuvo en un ostracismo sometida por la sociedad durante mucho tiempo. Cuando la mujer empieza ya a dar esos pasos, a avanzar socialmente y económicamente, es cuando empiezan a surgir las políticas de discriminación positiva. Y es lo que precisamente invierte el proceso. Bueno, sí, ahora ficticiamente se están creando esos pasos en determinados ámbitos a la mujer, pero la mujer ya había avanzado por sí misma. Si no hay que discriminar positivamente a nadie por su género, ni ser mujer, ni ser hombre, ni ser LGTBI, pero ¿qué tendrá que ver? Están tan obsesionados con el sexo. Yo no sé por qué la izquierda se obsesiona tanto con el sexo. La verdad que me llama la atención que todo lo hacen rodar en torno a ello, cuando es simplemente una inclinación... Investiga Freud. Investiga Freud, igual te da alguna pista. Y aquí lo vamos a dejar, Ana Ullo. Muchísimas gracias por estas crónicas de manicomio. Es que no me da tiempo, tengo otra. Locuras, pero tenemos mucho que contar en este programa. Vamos a hablar de la reforma del delito de sedición y de en este programa ya es que no se puede ni hablar. O sea, y cuando viene Margallo ya no te quiero ni contar. O sea, se acabó. Sí, yo aquí soy la minoría étnica que necesitaría discriminación positiva. Estoy rodeado de Vox por todas partes, menos por una José que me Manuel, una a la declárate LGTBI y lo tienes solucionado, ya está. Declárate LGTBI. Es que me pilla Y te la dan. Yo creo que la cuota de participación que tienes es mayor a la del resto. Yo creo que bueno, te la si dan. me lo permitís, vamos a seguir conociendo los trabajos en los que han estado nuestros compañeros toda la mañana y hablamos de la reforma del delito de sedición y malversación, porque ayer tanto Esquerra y Podemos confirmaban que finalmente presentarían sus enmiendas para esta reforma del Código Penal y para poder tocar también la malversación. Sin embargo, estas reformas no solo afectarían a los golpistas del 1 de octubre, también a otros corruptos del Partido Socialista, como por ejemplo Griñán. La traición constante del gobierno de Sánchez a los españoles no cesa y en un acto de arrodillarse frente al independentismo, el Ejecutivo anunció su intención de reformar el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados. Pero el asunto no queda aquí, porque tanto Esquerra como Unidas Podemos son partidarios de modificar también el delito de malversación. Y es que para los independentistas catalanes, cambiar los tipos de sedición y malversación ha sido siempre su prioridad. De esta forma, el Gobierno estaría concediendo una amnistía encubierta. ¿Pero a quién beneficiaría esa reforma? Pues a todos los líderes independentistas condenados como Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Jordi Turull. Pero no solo a ellos, sino que los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chávez, también se verían beneficiados. En este caso, además, todo apunta a que el indulto no será necesario. Además, esta reforma conllevaría revisar centenares de sentencias, como la de los casos Palau, Gürtel, Nos o Púnica, entre otros. Unas reformas que implicarían volver a hacer las leyes a la carta, beneficiando, eso sí, al Gobierno y sus socios. Margallo. Perdóname, ¿de qué quieres que hable? Pues estábamos sobre el delito de malversación y sedición y como te estabas dirigiendo a mí, no sé si querías comentar algo de este tema. Vamos a ver. Esto es un proceso que ha empezado hace algún tiempo y que desgraciadamente no ha terminado. Es decir, aquí de lo que se trata es de que convocar un referéndum de secesión unilateral no tenga sanción penal. Eso. Y que la utilización de fondos públicos para organizar ese referéndum tampoco tenga sanción penal. Lo cual permitiría a cualquier gobierno, estoy pensando en la Generalitat, pero no solo en la Generalitat, el día que se le ocurra convocar por sí y ante sí un referéndum de secesión. Estoy seguro que el Partido Socialista Obrero Español dirá que es un referéndum consultivo,
Unidas Podemos, desde siempre, hay un libro de Pablo Iglesias, La Segunda Transición, que dice que todos los referéndums son vinculantes, nada de consultivos, pero imagínate el efecto que tendría un referéndum consultivo de este tipo. Y eso no ocurre en ninguna constitución escrita del mundo, con dos excepciones, Etiopía y San Cristóbal y Nieves. Y lo que choca es los grandes discursos que se hacen desde el gobierno y fundamentalmente desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, condenando los referéndums de secesión en Crimea o en las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, diciendo que son inadmisibles por ser contrarios a la Constitución y por tanto no pueden tener efectos jurídicos, y que aquí estemos abriendo la puerta a este tema. Pero esto, lo que se sabe es qué es lo que se quiere. Lo que están tanteando es el camino. Primero, no era rebelión, cuando a mi juicio lo que se produjo no solo en 1917, sino en 2017, sino en 2014, fue un auténtico golpe de Estado. Es decir, intentar cambiar el orden constitucional por un procedimiento no establecido en la Constitución es un golpe de Estado. Eso jurídicamente es una rebelión. Es decir, el intentar cambiar la Constitución para separar un territorio. Así lo reconocía el propio Pedro Sánchez. Exacto. Bueno, eso ya se agua a sedición. No vale. Se dan los indultos, tampoco vale. Entonces ahora se desnaturaliza el Código Penal, con unos argumentos que son todos mentira. Es decir, es que yo os invitaría a hacer un documental, él va a hacer ahora parecido a Franco, ese hombre en que sale hasta la planchadora con la bandera nacional, con las contradicciones de Sánchez. Efectivamente, Sánchez candidato, dice por supuesto que ha habido rebelión, claro. No se necesita violencia para que haya una rebelión, luego lo bajamos a sedición. Ahora dice que hay que cambiarlo porque viene en 1822 y mucho antes. Es decir, pero esto está en el Código de 1995, que es el Código Belloc de Felipe González. Y dice que esto es para armonizarlo con las legislaciones europeas. Es mentira. No hay ningún país del mundo que no proteja el bien más sagrado, que es la Constitución y la unidad de la patria. Tú vas a Alemania, Bélgica, Italia, Portugal, a Francia, donde quieras, y todo eso está castigado. Aquí no va a estar castigado. Y se dice para mayor INRI que esto es un desorden público, es decir, como si los del Madrid nos pegamos con los de Atleti a la salida del Bernabéu, oiga, que separan un territorio, cargarse la nación más antigua de Occidente, sea como una pelea callejera, pues realmente es insólito. Pero ese es el final de este tema. Y si esto no funciona así, ya lo verás, cómo harán las modificaciones que quieren. Y luego han dicho otra cosa. Yo ayer tuve un debate con la ex vicepresidenta del Gobierno, en que me diga en qué código del mundo en algún momento se distingue la malversación en función de lo que se haga con el dinero. La malversación es destinar el dinero público a una finalidad distinta para que le sea concedido la autorización, punto. Y si ha habido lucro o no, vamos a decir que en los ERES no ha habido lucro, es completamente absurdo. Es más grave que llevarse el dinero a casa, el utilizar el dinero de los desempleados para ir abonando el campo y recoger en las elecciones. Es decir, es que si estamos en eso, esto es un disparate. Porque se van trampeando, José Manuel. El problema aquí no, es que el final es el que yo te digo. Es trampa todo lo que hacen. Es decir, tú no puedes mercadear con el Código Penal a cambio de un determinado apoyo presupuestario, pero ¿a quién se le ocurre? O sea, que el Código Penal es una cosa muy seria. Además, es una unidad, es una cosa que está... Es decir, que se ha tratado desde el punto de vista de la afirmación popular, se ha tratado en el Congreso de los Diputados, en su momento hubo las enmiendas que hubo, es decir, unas discusiones sobre cómo se tipifican determinadas conductas que hacen que la sociedad tenga que defenderse de aquellos que las practican. Y el Código Penal coge y dice, bueno, pues vamos a las más graves se castigan. Vale, han hecho otra cosa, es que han retirado el CNI de Cataluña. Es decir, tú no vas a tener servicios de información para saber qué es lo que están haciendo en esta materia. Y estoy convencido que algo que intentamos evitar, que era que la acción exterior catalana, una cosa es acción exterior para fomentar la feria de Barcelona y otra cosa para fomentar el secesionismo. Eso no lo vas a poder seguir y lo van a poder hacer. Es decir, tú con dinero público vas a hacer que salgan cuanto antes. Y se han cargado, bueno, el prestigio de España en Europa. Es decir, ¿qué va a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tiene estos casos delante? Es decir, oiga, si usted cree que esto no es delictivo, ¿qué quiere que le diga yo? ¿Qué hace usted juzgando a Puigdemont? Entonces, tendremos a Puigdemont en España, probablemente candidato, Oriol Junqueras, etcétera, porque ese es el final. Pero a mí lo que me preocupa es que si Sánchez
hace gobierno después de las siguientes elecciones con un Partido Socialista más debilitado que ahora y por tanto más dependiente de Unidas Podemos, que está en la autodeterminación y en la secesión unilateral, y de los partidos separatistas, vamos a la disolución de España. Es decir, entonces aquí el que hay un partido, porque esto de qué arranca. Bueno, esto arranca... no, pero José Manuel, vale, de acuerdo, 100% de acuerdo contigo. ¿Qué tenemos que hacer? Ganar las elecciones. Vale, o sea, nada más. De aquí a las elecciones, o de aquí a un año y medio, las cosas que pueden pasar y puede hacer este señor nos va a dejar en las puertas de esa disolución. Ir al Tribunal Constitucional a veces que haga falta. Olvídate, porque no va a hacer nada. Porque no es que se lo van a quedar. Es decir, tanto, ¿qué podemos hacer? Ganar las elecciones, vale, no hay otra. Vale. Sí, hombre. No hay otra. Y la famosa moción de censura no Eso no sirve absolutamente para nada. No sirvió he vivido todas las mociones de censura. A Rajoy le sirvió, digo, para que lo echaran. Digo. Sí, claro, porque la ganaban, pero es que nosotros no la ganamos. Pero o sea, cuando tienes los números, la moción de censura es útil. Si no la tienes, lo que haces es reforzar al señor que se defiende, que es lo que nos pasó con Hernández Mancha. Eso es un gesto para la galería, que te puede servir, pero es engañar al personal. Felipe González, como recuerda él, le fue muy bien porque le marcó el paso a la siguiente. Claro, y ganó. Felipe González era diputado y era secretario general del grupo parlamentario. O sea, que algo sé de lo que hizo. Si gana las próximas elecciones el señor Sánchez... Y controlan, si hace gobierno, no ganar, es hacer gobierno. Hombre, 4 años más. Lo suficiente para tal. Y controlan el Tribunal Constitucional, damos por perdido esto. Y no podemos hacer nada. El país no puede defenderse. Pero, José Manuel, ¿de verdad crees que una moción de censura planteada hoy refuerza a un presidente del gobierno bajo las premisas que se va a plantear una moción de censura, que es que está controlado su gobierno por Bildu y ERC? Porque a mí lo que me preocupa es la rápida reacción del Partido Popular, tardó media hora en hacer declaraciones, cuando Vox, ayer el presidente de Vox, puso encima de la mesa que apoyaría una moción de censura. Y en media hora, don Alberto Núñez Feijóo, en media hora, no tuvo tiempo ni siquiera para recapacitar, en media hora una cuestión de tanto calado, dijo que eran un partido moderado y que no eran extremistas, no buscaban reacciones ni decisiones extremistas. O sea, a mí me sorprende que plantear un recurso que te ofrece la Constitución, que es una moción de censura, se tilde por parte del Partido Popular como extremista. Porque yo no sé... Cuidado que lo había planteado Ciudadanos pero, cuidado, hace unos días. Ni radical. Sí. Pero, perdón, voy a terminar el argumento. Alberto Núñez Feijóo también dijo que recuperaría el delito de sedición. Y el delito de convocatoria de referéndum ilegal. Yo me pregunto, ¿con quién lo va a recuperar? ¿Con el PNV? No, ganando porque, las claro, elecciones. No, espera, déjame acabar. Porque el argumento que se utiliza por parte del Partido Popular para no acercarse a Vox es que no somos partidarios del Estado autonómico. Yo me pregunto, ¿es más partidario el PNV del Estado autonómico que Vox? Porque ya sería el colmo de todo. ¿Con quién va a recuperar el Partido Popular el delito de sedición y el delito de referéndum ilegal? ¿Con el PNV lo va a recuperar? Entonces, ¿por qué esa obsesión del Partido Popular de marcar distancia? Pero ¿por qué esa obsesión del Partido Popular de marcar distancia con Vox? No acabo de entenderlo. ¿Con quién pretende recuperar ese orden constitucional? ¿Quieres que te diga cuáles son las distancias con Vox? ¿Cuál? Te las digo. Nosotros creemos que España es una sola nación. Yo hice la enmienda que habla de la integridad territorial personal. Entonces, el primer debate electoral, nos anunciamos ahora mismo, se va a producir el primer debate electoral de las próximas elecciones. ¿Qué es la unidad? Vox, PP. No, la unidad de España. Segundo, la diversidad de España que se instrumenta a través de la autonomía, como dice el artículo 2. El artículo 2 no es que consagre principios, es que consagra fundamentos. Dice, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de España, patria común indivisible, sin perjuicio de la autonomía. Eso, Vox no le gusta la autonomía. No. Al PNV tampoco. Sobre todo la unidad de España. Yo no me estoy planteando el tema del PNV. Tú me has dicho cuáles son las diferencias de Vox y yo te las contesto. Si quieres las diferencias con el PNV, también te las contesto, incluidas citas literales de Sabino Arana. Tercero, yo creo que España se reencontró después de la dictadura con Europa y que tenemos que estar en la vanguardia del proceso de integración europea y hacia una unión más política. Esas son las diferencias que tenemos con Vox. Y yo creo, es más, he hecho un libro que Ariza me dice que es magnífico. Pero es verdad.
pero son pocas las diferencias. De hecho, las autonomías están acabando con la diversidad de España. Demuestra... yo creo que muchas cosas seguro que os ponéis de acuerdo. No. Seguro. Si quieren. Seguro, porque seguro que hay muchas cosas que se hacen en Europa que se están haciendo mal. Seguro. Entonces esas habrá que corregirlas. Eso no tiene nada que ver para que yo aspire a ir a los Estados Unidos de Europa y no sea un soberanista. Estos señores se sientan con Orbán. A Orbán lo expulsamos de nuestro partido. Hay que decir que, fíjate... Grave error. Bueno, en el camino yo comprendo que los partidos como el vuestro queréis organizar el vuestro y el nuestro, pero yo soy menos totalitario. Yo con lo mío... Yo nada. Claro que sí. Vale, soy tan poco totalitario que soy heterosexual. Imagínate, ya no soy nada. Bueno, yo soy heterosexual, pero soy un modelo de esposo cristiano y por tanto no voy a competir en ese terreno. Te voy a decir una cosa. No, pero es que el problema, para mí, que es la tesis de nuestro libro, es que España, que ha tenido varias crisis, se han solventado cuando ha habido un partido de centro-izquierda y otro partido de centro-derecha que han coincidido en las verdades madre, España única, la autonomía, el europeísmo, la economía de mercado, etcétera. Pero si nunca existió el bipartidismo, había 4 partidos y en función de quién gobernaba en cada momento, esos 2 partidos independentistas pues apoyaban a unos y a otros. El bipartidismo realmente no existió nunca. Había un bloque de 2 partidos grandes y otros 2 partidos pequeños. ¿Cuántas veces ha habido mayorías absolutas? ¿Lo sabes? Sí. Pues ¿Cuántas? Dímelas. Aznar una, Rajoy otra. No, perdona, Felipe González tuvo 2. Sí, joder, Aznar una, Rajoy otra y Felipe. Sí. Bueno, y la transición, ¿cómo se hizo? Pero eso se ha terminado. Con un acuerdo entre los 2 grandes partidos. Sí. Alianza Popular y el Partido Comunista estaban al margen de esos 2 grandes partidos. Vale, esa realidad no existe hoy, ni existió durante mucho tiempo de nuestra historia democrática. Y a día de hoy no existe esa realidad. ¿El Partido Popular aspira a ser mayoría absoluta? Perfecto. Claro, perfecto. Pero esa realidad no se va a dar. Y lo sabemos todos. Entonces, poner tierra de por medio Estamos entre en Navidad. 2 partidos... ¿Sabes cuál sería mi carta a los Reyes? Que el Partido Popular tuviese mayoría absoluta, que Sánchez fuese desalojado de la Moncloa y que el Partido Socialista Obrero Español volviese a ser un partido socialdemócrata. Mira, es la misma que yo mandé a Papá Noel también. Yo lo mandé a Papá Noel y a los Reyes. Y cambié PP por Vox, pero era la misma carta a los Reyes. Pero es que con PP Vox es un bloque contra otro bloque. Si es que no se trata de una política de enfrentamiento de bloques. Eso ya lo hemos intentado en muchas de las crisis. Eso fue Fernando VII y tuvimos una guerra civil. Eso fue el final de Isabel II, se intentó con la Amadeo de Saboya, se intentó con la República, que fue un desastre la primera, y solo se arregló cuando Cano y Sagasta se entienden y dejan a Narváez, a los de Narváez por un lado y a los de Ruiz Zorrilla por otro. Y la transición fue eso. Entonces yo creo en una política de entendimiento porque necesitamos grandes pactos nacionales en muchos temas. ¿De entendimiento con quién, José Manuel? ¿Con Vox? Con un partido socialista que sea un partido socialdemócrata. Vale. Perfecto. O sea, yo soy muy claro. Lo que dice Feijóo con el otro PSOE, no con el PSOE de Sánchez. Claro. Con el otro PSOE que no existe. Es que no existe. Bueno, habría que ver si existe o no existe. De momento no existe. No se vislumbra en el horizonte. Tú que eres mucho más joven que yo, pero recuerda, en la transición ninguno de los 2 partidos que la protagonizaron existían. Ninguno. El Partido Socialista Obrero Español, que tenía 100 años, era un partido radicalmente nuevo, desde que Felipe se hace en Siren con las riendas. Renuncia al marxismo y luego se hace atlantista. Y Unión de Centro Democrático no existía. Y hubo que crear 2 partidos nuevos, ninguno heredero de los bandos de la Guerra Civil, y eso fue la transición. Y el Partido Popular es un partido centrista. Y mi aspiración, la mía, pero yo hablo como militante, no voy a decir que soy militante de base, pero vamos, ¿qué es lo que a mí me gustaría? Abrir una ventana, una segunda refundación a los socialdemócratas que huyen de la deriva sanchista, de la negación de España, de la negación de la Constitución, de la autarquía, de la demolición de la democracia, porque es un autócrata. Eso sería la Unión de Centro Democrático. Y enfrente tener un partido socialista con el que podamos entender. Como lo hemos hecho en Europa. Pero eso ahora mismo parece más política ficción que realidad. Oye, cuando se murió Franco, ninguno de los que estábamos en la oposición sabíamos cómo íbamos a sacar aquello adelante. Ninguno. Pero se sabía cómo se quería acabar, ¿eh? No lo sé yo. Y yo también sé cómo se quiere acabar. Lo que sí sabemos es que hemos llegado hasta aquí con eso. Con 2 grandes partidos mandando. ¿Y cuándo se estropea? En 2003, con el pacto de Tinel. Estamos donde estamos
porque esos dos grandes partidos fueron incapaces de resolver y de ponerse de acuerdo en los temas importantes. De cambiar la ley electoral. Lo ha sido todo ese tiempo. O sea, el problema de Cataluña es un problema de la inacción y de la traición constante de los gobiernos de Madrid a la gente que estaba allí. Oye, que yo lo he escrito, yo salí del gobierno por eso. Hombre, pero déjame hablar, déjame expresar también mis ideas en este punto, ¿no? Es decir, que yo creo que el Partido Socialista, el Partido Popular, durante algunos años han decepcionado radicalmente. El nacimiento de otros partidos no es una casualidad. No. Esa es la necesidad que tiene una población. Es la consecuencia del vaciamiento de los grandes partidos, evidente. Pero por eso hay que reconstruir. ¿De qué los vas a llenar si ya no quieren esas ideas, si no aceptan esas ideas? ¿Vas a rellenar otra vez el PP de gente como la que presentó el recurso de inconstitucionalidad a la ley del aborto? ¿Vas a rellenar el PP de nuevo con gente de la que redactó el recurso contra la ley de matrimonios homosexuales? ¿Vas a rellenar el PP de nuevo de la gente que hizo el recurso contra la ley de memoria histórica? ¿Vas a rellenar? Es que Mariano Rajoy tuvo 186 escaños y dejó que el partido se rompiera en dos. ¿Y por qué se rompe en dos? Porque mucha gente dice, ¿qué coño hacen los de ETA saliendo de las cárceles? Porque mucha gente dice, ¿qué hacéis que no cambiéis las leyes del aborto? ¿Qué hacéis que no cambiéis las leyes del matrimonio homosexual? ¿Qué hacéis que no cambiéis ninguna ley de memoria histórica y permitís que se tiren todas las cruces de este país? ¿Qué hacéis con la inmigración ilegal, que os la pasáis por el forro? La defensa... No es verdad, yo te traigo las cifras. Bueno, no, hablaremos de esas cifras, pero es que muchísimas de las cosas... Existe Vox porque Rajoy lo quiso. Existe Podemos también porque Rajoy lo quiso, porque hizo la sexta y le dio cancha a Pablo Iglesias para joder al PSOE. Eso es más complejo. Primero, pero José Manuel, por favor. Hubo el movimiento de los indignados. ¿Dónde vamos a ir? ¿A qué PP? ¿Al PP que ha hecho las leyes de género? Y que los colectivos homosexuales están entrando en los colegios a decir a los niños de 10 años que se toquen unos a otros. Esas leyes que hizo Feijóo en Galicia, que ha hecho Cristina Cifuentes en Madrid y que no han querido ni siquiera Isabel Díaz Ayuso echar para atrás. ¿A qué PP vamos? Porque yo si vamos a ese PP voy contigo. Pero ¿para ir a dónde? ¿Para ir a dónde? ¿A una cosa virtual? Dicen, oye, no, que tienen que existir otros grandes partidos, que nos entendamos, que no existen. Ninguno de los dos grandes partidos ya son grandes, ninguno de ellos. Hombre. Porque los dos se entregaron al nacionalismo catalán y al nacionalismo vasco. Vamos a ver. Perdona, pero vamos a ver, que las críticas que se hizo al gobierno al que yo pertenecí las hice públicas, es decir, que no tengo que... Sí, ya lo sé, pero si yo estoy hablando en voz alta. Ahora te dices otras cosas. Yo sí soy partidario del matrimonio homosexual, con toda claridad. Claro, es decir, pues a mí no me preocupa no podemos estar en el mismo partido político, pues solo no por eso. Nada grave, no, en ese tema. En ese tema no podemos. Y soy partidario de la violencia de género, y soy partidario de que hay cambio climático, hay muchas cosas que nos diferencian. Tampoco podemos estar. Pues entonces nosotros tenemos que hacer el PP que cree en esas cosas. Y ya lo habéis hecho, pero ese PP en España no tendrá nunca mayoría absoluta, con lo cual tendréis que partir de un análisis de la realidad que no es el que hacéis. Ya lo veremos. Lo que se puede estar buscando por parte del PP es la sustitución, que lo que se puede estar buscando por el PP, tal y como te estoy escuchando ahora, las argumentaciones, es un PP que vaya a sustituir sin más al PSOE del Felipe González de entonces. O sea, un PP que tiende a un partido socialdemócrata. Yo he dicho eso. He dicho que el Partido Socialista Obrero Español tiene que ser un partido socialdemócrata. Pero estás tratando ahora de defender que ley de violencia de género, matrimonio homosexual, si básicamente es la estructura ideológica del Partido Socialista. Solo es eso. Y muchas más. No, es que yo creo en libertades y derechos, creo en la economía social de mercado, es decir, un mercado que funcione para que no haya arbitrariedades o distorsiones a la competencia o concentraciones de poder, creo en la compensación social, lo cual no creen los turboliberales de Trump, Bolsonaro, Orbán y toda esta gente, creo en el europeísmo, pero soy demócrata cristiano. Es decir, y sé lo que soy. Y desde luego nosotros sí tenemos una coherencia. Tú me dices la economía social de mercado y yo te digo exactamente lo que es. Sí, economía Entonces, social de mercado. No me digas que no sabemos que queremos ser socialdemócratas. No queremos ser socialdemócratas. Queremos ser lo que somos, un partido de centro. ¿Sabes el circo romano, no? Y está ahí el César y toda la multitud. A ver qué carallada vas a contar. y en este momento sacan que saquen a los cristianos, sacan a los cristianos y sacan a un cristiano y lo meten dentro de la arena, le dejan solo la cabeza fuera. El pobre está ahí y todos y que saquen al león ya, y sale el león y el cristiano y joder.
Llega el león, tal, el cristiano en una y le pega un mordisco en las pelotas al león. Y todo el mundo... ¡ah! Y dice, César, joder, he pedido que sacares a los cristianos, no a los demócratas cristianos. Sí, tú toma la broma. Y de aquí nos vamos a una pausa de publicidad, la última del día de hoy. Alba, y enseguida volvemos. ahora te contaré lo que son los demócratas. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, vamos a seguir hablando de más asuntos y saludo en la mesa ahora a Juan Antonio de la Rica. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, la que vamos a tener. O sea, ya la hemos tenido con Ferris y Margallo. La acabamos de tener con Blanco y Margallo. Pero es que ahora viene un señor que nos va a hablar del CO2, o sea, prepárate. No, nos va a hablar del CO2. Hoy estamos hasta las 3. No, nos va a hablar del CO2, pero nos va a dejar algo en el tintero para que la gente se anime y le vaya a escuchar en la conferencia del Club de Amigos. Margallo ni con un invitado puede ganarse un minuto. Bueno, es que viene de la SER y ahí no puede hablar. No, señor, es que hoy me he levantado juvenil, he dormido. Dentro de muy poquito. Estos de derechas que dejamos hablar a todos. Bueno, lo sigo intentando. Dentro de muy poquito van a tener todos ustedes la oportunidad de escuchar a Juan Antonio de la Rica dentro de todas esas actividades que organiza el Club de Amigos. La primera pregunta, ¿por qué la revolución del CO2? La teoría del cambio climático se basa en una correlación estrecha entre la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera y la temperatura de esta. De modo que a más CO2 hay más temperatura en la atmósfera. Esto significa que, por ejemplo, si mañana aumenta el CO2 en un 10%, lo que nos dicen los expertos en el cambio climático es que la temperatura aumentará 5 grados. Si aumenta el 20%, la temperatura aumentará pues 10 grados. Y si aumentara un 200%, pues la temperatura tendríamos en la que Tierra, poner la crema de zanahoria, vamos. No podríamos vivir en la temperatura de la Tierra, la Tierra sería inhabitable. Esto nos lleva a una conclusión muy sencilla, y es que esa teoría es falsa. ¿Por qué es falsa? Pues porque nosotros estamos aquí sentados. Cierto que nosotros no procedemos del futuro, pero procedemos del pasado. Y en el pasado, en la atmósfera, hubo momentos en que no había un 100% más de CO2, había 10 veces más de CO2, 50 veces más CO2. Y sin embargo, a pesar de toda esa cantidad enorme de CO2, la temperatura de la atmósfera permaneció estable. Luego, la maldad del CO2 es una teoría no solamente revolucionaria, sino totalmente falsa. Pero, ¿cómo es posible que la sociedad haya tragado con esta falsedad y dé crédito a esta idea? Pues yo lo atribuyo a una campaña metódica, sistemática, durante años y años, llevado a cabo por el PICC, los ecologistas y la izquierda política, con un objetivo muy claro, es engañar a la sociedad, pero con una técnica muy sutil, que consiste en, yo la llamo, mentir diciendo la verdad. ¿Pero cómo se puede mentir diciendo la verdad? Se puede. Pues voy a poner un ejemplo muy sencillito, pintoresco incluso. Imaginemos que yo soy un locutor de fútbol, estoy retransmitiendo un partido hace muchos años cuando no había televisión y lo retransmito de una forma muy especial, muy particular. Cuando mi equipo favorito toma el balón, yo cuento lo que pasa. Pero cuando es el equipo contrario el que coge la pelota, me callo, no digo ni nada. Un compañero mío que tengo a mi izquierda, que retransmite para otra emisora y tal, al final del partido me dice, ¿pero qué has hecho? Tú estás loco, has engañado a tus oyentes, les has mentido, nadie se puede enterar, oyéndote a ti, nadie se puede enterar. Y yo le respondo, no, mentir, mira, yo cada vez que he tomado la palabra es para decir estrictamente la verdad de lo que está pasando. ¿Cierto? Se puede mentir, por supuesto, diciendo la verdad. Por supuesto. Eso es algo evidente. Entonces, claro, esto es lo que se está sucediendo con la historia del CO2. La sociedad, efectivamente, pues ha dado un crédito a los ecologistas, a los cambioclimatistas y tal, pero estos no son sinceros. El problema es que han engañado a la sociedad. Entonces,
De ahí viene, por ejemplo, pues el motivo de haber escrito este libro, ya que ahora publicado por Legends, aclarando un poco las ideas a la gente. Tú viniste aquí antes de publicar este libro. Ya hablamos con otro libro. Se agotó. Con otro libro. Y estuviste explicando todo este asunto que nos dejaste verdaderamente sorprendidos. Pero, ¿qué formación tienes tú, Juan Antonio? Bueno, yo tengo poca formación, no soy un titulado. En mi juventud estudié algo de física, sí, y luego pues he zascandileado por la vida, he sido muchos años periodista y he sido una persona con curiosidad. Me ha interesado el aprender del mundo que me rodea, las cosas. Y por supuesto, como muchos años fui periodista del motor, pues el tema del CO2 y del automóvil está muy estrechamente vinculado. Entonces, pues me fui profundizando en ese tema, como muchos otros españoles. Te has dedicado muchos años a estudiar ese tema. Y como muchos otros españoles, piqué en el anzuelo, pensé que el CO2 era un contaminante, por supuesto, hasta que me fui dando cuenta de que no, que las cosas no eran exactamente como me las contaban. Y de ahí vino, en el año 2007, hice una primera publicación de este libro, que pasó desapercibida porque nadie entonces pensaba como yo. Ahora, ustedes... Empieza a haber bastantes más personas y científicos en todo el mundo que comparten esa teoría que tú expones aquí. Y todas esas personas y las que no, el próximo día 22 de noviembre a las 7 de la tarde, Juan Antonio de la Rica presenta este libro, La revolución del CO2, en el Club de Amigos. Así que ya lo saben, llamen cuanto antes para apuntarse. 22 de noviembre a las 7 de la tarde. Dice cosas verdaderamente... Pero permitidme, por favor, que lo del partido de fútbol es una anécdota más o menos graciosa. Pero ¿cómo funciona el PICC con respecto a esto? Voy a poner un ejemplo muy claro. Año 2019, el PICC nos informa de que la humanidad ha producido 40.000 millones de toneladas de CO2. Eso es una cifra monstruosa que la atmósfera no puede aceptar y que nos lleva a unos cambios climáticos espantosos y terribles. Eso es lo que cuenta el locutor tramposo. Pero ¿y lo que no cuenta? Bueno, no cuenta que no vivimos solos en este mundo. En concreto, nos acompañan los árboles. Nosotros, los seres humanos, respiramos oxígeno y producimos CO2. Los árboles funcionan exactamente al contrario. Respiran CO2 y devuelven oxígeno. Es decir, nosotros añadimos CO2 a la atmósfera y los árboles retiran CO2 a la atmósfera. ¿Cuánto CO2 retiran los árboles? Mire, los humanos producimos 200 kilos al año de CO2, añadido a la atmósfera. Los árboles retiran unos 73 kilos por árbol de la atmósfera. ¿Cuántos árboles hay en la Tierra? Pues mira, en el año 2019 había 100 árboles por cada habitante y éramos 7.650 millones de habitantes, lo cual significa que el número de árboles era de 765.000 millones. Si multiplicamos por 73 kilos, obtenemos la bonita cifra de 55.000 millones de toneladas. Y nosotros hemos producido 40.000. Es decir, que solamente los árboles han retirado de la atmósfera mucho más CO2 del que nosotros hemos producido. A esto hay que añadir lo que retira el resto de las plantas silvestres y la agricultura, que también son... Creo que quiere llevarte la contraria. No, sí, a ver, hay un error de bulto. Contraria que va, porque este es biólogo. Sí, por eso. O sea, nosotros respiramos incorporando oxígeno y expulsando CO2. Sí. Pero los vegetales también respiran incorporando oxígeno y expulsando CO2. Pues otra cosa distinta es que los vegetales, aparte de eso de la respiración, tienen otra función que se llama fotosíntesis, que lo que hace es sintetizar materia orgánica a partir del CO2 y que es otra cosa. Eso sí que retira oxígeno. Pero si los vegetales no respiraran, no podían combustionar nada y se nos mueren todos no, también. José María, perdona, es que hay una diferencia de criterios. No, es que tú dices que los vegetales producen materia orgánica a partir del CO2, claro. Sí. A partir del CO2 del aire. La fotosíntesis, sí, claro. Claro, mira, la reacción es muy sencilla, es CO2 por una parte, agua por otra y energía del sol por otra. Y sales minerales. Esa reacción produce materia orgánica, que es la que se incorpora al vegetal, y oxígeno de sobra que pasa a la atmósfera. Y eso no se llama respiración vegetal, eso se llama fotosíntesis. Bueno, porque es una forma de llamarlo, pero de hecho... Pero espera, es que aparte de eso los vegetales respiran.
Claro, respiran tomando CO2 y devolviendo oxígeno. No. Respiran tomando oxígeno y vamos, la respiración básica del mundo. Vamos a ver. El mundo vegetal vive de crear materia orgánica. Claro. Eso es evidente. Las hojas son materia orgánica, la madera es materia orgánica. La respiración vegetal es el proceso de respiración aeróbica que tiene lugar en una planta. Se traduce en consumir oxígeno y expulsar CO2, lo contrario de la fotosíntesis. Eso es respiración animal, vegetal, medio pensionista, la respiración, de los grandes, de los viejos, de las vacas, de todo. Porque si no hubiera eso no habría combustión, y si no hubiera combustión no habría ATP. Y el ATP es la energía que mueve todos los seres vivos habidos y por haber. José María, otra cosa distinta es que los vegetales, además de eso, lo que hacen es transformar la cuenta el CO2, habrá que hacer es cuánto CO2 emiten en la respiración. Exactamente. Y cuánto CO2 se comen cuando hacen la fotosíntesis. Sí. Esa es la suma que hay que hacer, la resta. ¿Y cuánto da eso? No, eso no lo sé yo. Claro, bueno, pues yo te lo estoy diciendo. 73 kilos al año. Pero es decir, en definitiva, llámalo como quieras, José María. Sí, pero yo no te rectificaba en que has usado una palabra que la gente que estudia bachillerato no va a entender. Como yo no soy un doctorado ni un experto, la palabra técnica me da igual. Yo lo que voy hacia el fondo de las ideas. El fondo de las ideas es que el mundo vegetal está acumulando materia orgánica constantemente y lleva haciéndolo 600 millones de años. Y a base de retirar CO2. A base de captar. Aquí lo tenemos que dejar, Juan Antonio de la Rica. Le vemos el próximo 22 de noviembre. Yo por lo menos te he entendido perfectamente y a él también. Que lo que he matizado es el uso de la palabra respiración para explicar una cosa que no es respiración, que es la fotosíntesis. Pero yendo al fondo del asunto... al fondo del asunto es que sin CO2... los vegetales se nos mueren todos. Y si se nos mueren los vegetales, nos morimos todos detrás. Los números de la moción de censura, yo estaba echando números. Juan Antonio de la Rica, le vemos el próximo día 22 de noviembre. Nos vamos con Marín Vallejo, que nos va a desvelar un contrato de sanidad que está... Leí la versión anterior. Marín Vallejo, un contrato de sanidad en el que se ha gastado 50.000 euros para ir viendo cuáles son los productos que se podrían necesitar de cara a una nueva pandemia. Así es, Alba, el despilfarro del Gobierno no para, tampoco ahora que la situación económica es cada vez más difícil. Ahora el gasto viene de la mano del Ministerio de Sanidad y es que la cartera de Carolina Darias va a destinar 50.000 euros a que un equipo externo de asesores elabore una lista de productos que sirvan ante una posible amenaza o catástrofe sanitaria. Un gasto que el Ministerio justifica por una supuesta falta de medios materiales. Además, el gasto sale de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta lista, que debería estar terminada para el año que viene, también debería contener productos que ayuden a seguir luchando contra la COVID-19. Carolina Darias asegura que deberíamos haber aprendido de la pandemia, pero según demuestra, parece que los que no han aprendido de la situación del país han sido ellos, los del propio Gobierno. Y van a ver una encuesta que publica esta misma mañana el diario OK Diario del Ayuntamiento de Madrid, si a día de hoy se produjeran unas elecciones en el Ayuntamiento. Ahí van a ver los resultados. El Partido Popular estaría en cabeza con 19 asientos, por detrás irían Más Madrid con 16, el Partido Socialista por detrás, Vox con 7, Ciudadanos con 4 y 3 para Izquierda Unida. Francas. Sí, a ver, esta encuesta es que me lo han comentado cuando ha salido primera de la mañana. Hay que referenciarla con las anteriores. Entonces aquí lo que está ocurriendo es que el PP está bajando y lo que está bajando el PP, es decir, Almeida, está subiendo Vox y está subiendo Ciudadanos, que ha pasado de 0 a 4. Entonces eso tiene bastantes consecuencias. Una primera es que, como se podía prever, el tirón del candidato del PP en el Ayuntamiento de Madrid es limitado, por no decir que es antitirón. O sea, que tiene todos los números para ir bajando. Dos, que el PP solo será muy difícil gobernar en Madrid. Tres, a pesar de que el propio periódico o el propio digital titula que la candidata del PP, perdón, que la candidata del PSOE no consigue arrebatar Madrid, que es el título del artículo este. Pero esa es una noticia, que la señora esta, la Maroto, la del cuchillo,
no consigue arrebatar el cuchillo, no consigue arrebatar... Era una navajilla de esas de llavero. La navajilla no consigue arrebatar. Pero la noticia importante puede ser esa, pero no parece que sea esta. La noticia importante que puede hacer meditar al PP es si el candidato, Almeida, es el idóneo. Y dos, si, lo que decías tú antes, si el poner a caldo a Vox es una buena manera de poder coaccionar, coaligarse con él para ganar el Ayuntamiento de Madrid. Yo lo que no sé es si esta encuesta está hecha antes o después, supongo que sería antes de anunciar a Reyes Maroto como candidata, ¿no? Antes de anunciar a Reyes Maroto. Claro, es que porque el PSOE probablemente tenga menos. Es antes de Reyes Maroto. Pues entonces, ¿por qué titulan eso? Porque, vale. A ver, lo de Maroto sí que es cierto que ya se rumoreaba, no estaba confirmado porque se confirmó ayer y en un día no da tiempo a hacer una encuesta. Ahora os lo confirmo, pero vamos, yo por lo que he leído esta mañana estaba hecha de ayer. Ha decepcionado tanto a Almeida. Es una verdadera pena porque es un tipo formado y es un hombre pues, culto y seguro que tiene mucha experiencia. Pero claro, en cada tema que ha tocado ha dado la espalda a sus propios votantes. A ver esto. Y haciendo exactamente lo contrario de lo que les había prometido. Eso en política pasa factura y se le está pasando a Almeida y yo creo que se la va a pasar. Tendría que explicar muy bien Almeida y seriamente por qué ha hecho lo contrario de lo que había dicho y por qué ha decepcionado a tantos con ese asunto, perjudicándoles en sus intereses concretos, porque no se trata de temas de que no haya cambiado el nombre de unas calles o de que... No, se trata de que hay mucha gente que contaba poder vivir en Madrid y que ahora mismo sabe que el 1 de enero ni siquiera va a poder entrar dentro de la M30. Es decir, que estamos hablando de cosas que son cuando todas las ciudades españolas en las que deberían estar, que están inmersas en esa misma problemática, ya han generado soluciones para que los más débiles, en este caso, los que no pueden comprarse coches eléctricos o híbridos, tengan una solución y puedan seguir viviendo y trabajando tranquilamente, ¿no? Entonces, bueno, si no soluciona eso, yo creo que tendrá muchos problemas Almeida. Espero que estén pensando en su equipo en cómo hacer frente a ese asunto, ¿no? Nos queda un minuto de programa. Preguntaba Ignacio de cuándo era esta encuesta. Efectivamente, se realizó ayer, 14 de noviembre, a través de 1000 entrevistas por llamada telefónica. Y hasta aquí te creas las encuestas, créeme. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana dando caña. Ya saben que para seguir informados, el Telegram de Julio Eriza el Toro, Rebelión en la Granja y ya mañana. Vais a tener, por cierto, hoy Trump hace un gran anuncio, según ha dicho él, en Mar-a-Lago a las 3 de la mañana hora española, a las 9 de la noche hora de Florida o Florida, y nosotros daremos aquí también un programa especial conectando en directo con las declaraciones de Donald Trump. Hasta mañana a las 12 en Dando Caña, que tengan un feliz día.